Imagina reencarnar en un mundo de cultivo, pero sin talento alguno, nadie te acepta, nadie te respeta, hasta que una secta decide acogerte, la secta de la unión, un lugar donde no importa el talento, sino el cultivo dual, no te importa. Harías lo que fuera por volverte fuerte, pero pronto descubres la verdad, eres parte del bando villano, y cuando estalla la guerra, los discípulos como tú son enviados al frente, como simple carne de cañón, gravemente herido. Logras escapar, y es entonces cuando la conoces, una chica de campo, la única persona que te trató como humano. Por primera vez, encuentras paz. Pero esa felicidad dura muy poco. Una maestra de las sectas justas aparece, y sin dudarlo, la atraviesa frente a tus ojos. No puedes hacer nada, solo mirar cómo la única persona que te importaba, muere suplicando por tu vida. Con odio y desesperación, juras que todos los responsables pagarán. Y en ese momento, el sistema se activa. El sistema de corrección de personalidad, un poder que te permite capturar a quienes te odian y reformarlos a la fuerza. Ahora, las supuestas hadas justicieras se convertirán en tus prisioneras, y una por una, pagarán su deuda de sangre. Así comienza, ya que las hadas no tienen piedad, entonces se convertirán en mis hornos de cultivo. Ye-Zheng frunció el ceño mientras miraba a Xiao Tao. Esa falda es demasiado estrecha, no podrás moverte bien. Ella dudó un momento. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la ropa que él le había dado. Hermano Zheng, de verdad, tengo que usar esto. En sus manos estaban unas medias negras. Su rostro se tiñó de rojo. Sí, respondió Ye-Zheng sin dudar. Xiao Tao bajó la mirada, avergonzada. Es cierto, es más cómodo que la ropa normal, pero me da un poco de vergüenza. Ye-Zheng suspiró. No te preocupes por eso. La ropa anterior no servía para correr, y ahora mismo hay algo más importante. ¿Empacaste todo? Nos vamos esta noche. Ella sintió con entusiasmo y comenzó a sacar cosas de su bolsa. Traje los pasteles que te gustan, tu figura favorita, tu pan frito. Ye-Zheng la miró, incrédulo. Estamos escapando por nuestras vidas, no vamos de picnic. Xiao Tao se sonrojó aún más. Y entonces sacó algo con extremo cuidado. Esto es lo más importante, eran los muñecos de boda que él le había regalado. Por un instante, Ye-Zheng también se quedó en silencio. Incluso él se sonrojó un poco. ¿Tardaste tanto solo por eso?, preguntó. Ella sonrió. Oh, así que sí puedes sonrojarte. Es la primera vez que te veo así. No estoy sonrojado, respondió Ye-Zheng rápidamente, desviando la mirada. Sin decir más, ambos salieron de la casa. El aire de la noche era frío. Xiao Tao caminó a su lado y preguntó en voz baja, hermano Ye-Zheng, ¿crees que algún día volveremos a casa? Ye-Zheng no se detuvo. Mientras estemos vivos, cualquier lugar puede ser nuestro hogar, le explicó. Lo que Xiao Tao no sabía es que Ye-Zheng no era alguien normal, su verdadero origen no pertenecía a este mundo. Él era un transmigrado. Había llegado a un mundo de inmortales, un lugar donde el poder lo era todo, y el talento decidía tu destino. Al principio, pensó que sería el protagonista de su propia historia, porque sí, tenía un sistema. Pero había un problema, no importaba cuánto lo intentara, el sistema nunca se activaba, y sin talento para cultivar, sin respaldo, sin poder. Las sectas ni siquiera lo miraban, una tras otra, le cerraron las puertas en la cara. En un mundo donde todos podían volverse inmortales, él ni siquiera podía dar el primer paso, y entonces, una pregunta comenzó a perseguirlo: si no podía cultivar, ¿para qué había llegado a este mundo? Un día, mientras caminaba por la calle sin rumbo, una voz lo detuvo. Oye, guapo, mírame. Ye-Zheng levantó la vista. Frente a él, una chica lo observaba con una sonrisa coqueta. ¿Te interesa el cultivo dual? ¿Podrías unirte a nuestra secta de la unión? Él frunció el ceño. De verdad existía una secta que no pedía talento, no lo pensó dos veces. Aceptó, pero al entrar, entendió todo, el verdadero significado del cultivo dual en esa secta. ¿Y por qué no exigía ningún requisito? Aún así, no le importó. Por primera vez desde que llegó a este mundo, podía cultivar, pero su suerte duró muy poco. El mundo del cultivo cayó en caos. La secta de la unión fue declarada una secta demoníaca, y comenzó una guerra total en nombre de la justicia. Los discípulos externos sin influencia como él, fueron enviados al frente como carne de cañón. Meses atrás, durante una misión, quedó gravemente herido, y entonces, ella apareció, Xiao Tao, una simple chica de campo que lo rescató, lo cuidó, le dio un lugar donde quedarse, y durante todo ese tiempo, nunca pensó en volver a la secta, ni una sola vez, hasta que un día, mientras cortaba madera, el cielo cambió. Dos figuras supremas de bandos opuestos chocaban en el aire.
El poder que liberaban era abrumador. En una guerra así, nadie podía mantenerse al margen. Él lo entendió de inmediato, y miró hacia Otao. Tenemos que irnos, comentó. Ya no le importaba el cultivo, no le importaba el poder. Solo quería llevarla lejos de ese mundo y vivir el resto de su vida en paz. Pero justo cuando estaban a punto de escapar, una voz helada detuvo todo. Alto, frente a ellos, apareció una mujer. Era Bai Ningbin, líder de la secta de las doncellas de Jade. Una cultivadora en la etapa de núcleo dorado. Alguien completamente fuera de su alcance. A su lado, una discípula dio un paso al frente. Era Qingxi. Maestra, encontré una rata de la secta de la Unión. ¿La elimino?, preguntó. Bai Ningbin levantó la mano. Espera. En el siguiente instante, una patada lo lanzó contra el suelo. El impacto le robó el aire. No podía moverse. Ella lo pisó, mirándolo como si fuera basura. Si revelas el próximo plan de tu secta, te perdonaré la vida. Ye-Zheng soltó una risa nerviosa. Vaya, parece que están tan desesperadas que interrogan a cualquiera. Con mi nivel, ¿de verdad creen que conocería los planes de la secta? Por un momento, Bai Ningbin guardó silencio. A su lado, Qingxi dio un paso al frente. Maestra, no vale la pena que se enoje por alguien así. Yo me encargaré de este insignificante. Bai Ningbin asintió levemente. Hazlo. Detrás, Xiao Tao rompió en lágrimas. Por favor, no lo lastimen. Sus lágrimas no dejaban de caer. El hermano Zheng es una buena persona. Qingxi giró lentamente el rostro y sonrió, pero no era una sonrisa normal. Era fría. Levantó la espada y la atravesó. El mundo de Ye-Zheng se rompió. Xiao Tao, su grito desgarró el aire. Sus ojos temblaban, su voz se quebraba. ¿Por qué? Ella no tenía nada que ver. ¿Por qué la mataste?, preguntó. Qingxi lo miró con indiferencia. Todo el mundo conoce a la secta de la Unión. Dio un paso hacia él. Cualquiera que se relacione con ustedes merece morir. Te daré una última oportunidad. Habla, o muere. Ye-Zheng escupió en su dirección. Sus ojos ardían de odio. Qué lógica tan estúpida. Aunque supiera algo, jamás se lo diría a una perra como tú, comentó. La sonrisa de Qingxi desapareció. Entonces, no necesitas esos ojos. En el siguiente instante, sus dedos se movieron, y el mundo de Ye-Zheng se volvió oscuro. Su grito fue inhumano. Se llevó las manos al rostro, retorciéndose. Perras de las sectas justas, murmuró, lo pagarán. Bai Ningbin observaba en silencio. Recuerden esto, dijo con calma. Para erradicar el mal, a veces hay que tomar medidas extremas. Qingxi asintió. Entendido, maestra. Entonces, todas las discípulas avanzaron y comenzaron cortes, uno tras otro, sin prisa, sin piedad. Ye-Zheng se arrastró como pudo, su cuerpo ya no respondía, pero su voz seguía viva. Las recordaré, a cada una de ustedes. Su tono estaba lleno de odio. Si existe otra vida, lo juro, no las dejaré en paz. Y entonces, cuando su vida estaba a punto de apagarse, algo ocurrió. Escuchó una voz mecánica dentro de su mente. Detección de obsesión extrema del anfitrión. Activando el sistema. Detectando que el anfitrión está a punto de morir. Error. Reparando el sistema. ¿Te está gustando la historia? Si llegamos a 2500 likes y 150 comentarios, traeré la siguiente parte. Así que si la quieres, dale like y comenta. Una vez que todo esto pasó, en la base de avanzada de la secta de la Unión, Ye-Zheng despertó, confundido. No estaba muerto. Miró a su alrededor. Era un lugar desconocido. ¿Dónde estoy?, se preguntó. Aún no se había recuperado del todo cuando una voz dulce llegó a sus oídos. Hermano menor, al fin despertaste. Ye-Zheng frunció el ceño. Esa voz no le era desconocida. Frente a él estaba Feng Yinjin, sonriendo. Despertaste justo a tiempo, dijo ella inclinando la cabeza. Quería probar contigo mi técnica de la unión. Te encontré tirado frente a mi casa con la ropa hecha jirones. Pensé que estabas muerto. Sus ojos brillaron con interés. Pero no esperaba que despertaras tan rápido. Así que, déjame revisar tus heridas internas como tu hermana mayor. El corazón de Ye-Zheng se tensó. La reconocía perfectamente. Feng Yinjin era joven, talentosa y absolutamente peligrosa. Nadie sobrevivía después de practicar el cultivo dual con ella, y ya estaba en el segundo nivel de refinamiento de Qi. Él se incorporó de golpe. Hermana Feng, no hay prisa. Antes, dime algo. ¿Cómo va la guerra? Feng se sonrojó ligeramente, como si hablara de algo emocionante. No lo sabes, es una victoria total. Ayer, el líder de nuestra secta derrotó a Bai Ningbin en un ataque sorpresa. El mundo de Ye-Zheng se detuvo. Feng continuó. La secta de las doncellas de Jade fue completamente aniquilada. Sus tesoros, píldoras, incluso sus hierbas espirituales,
Todo fue confiscado, su tonta líder está gravemente herida y atrapada en un valle. Los ojos de Ye Zheng temblaron, derrotadas. Su mente se agitaba. Entonces, ¿por qué seguía vivo? Con las heridas que tenía, debía haber muerto. Apretó los dientes y giró su cuerpo, para luego salir corriendo, si ese era el caso. Él mismo la enviaría al infierno, pero no llegó lejos. Unos brazos suaves lo rodearon por detrás. Feng, hermano mayor, ni pienses escapar, su voz era dulce. Aún no hemos terminado de hablar sobre la técnica que quiero mostrarte. Apoyó su rostro cerca del suyo. Tranquilo, no sentirás dolor. Te aseguro que morirás con una sonrisa en la cara. El cuerpo de Ye Zheng se tensó, sabía la verdad. Con su nivel actual, esta mujer lo iba a dejar seco. En este mundo donde solo importaba el poder, alguien como él, ni siquiera renaciendo podría sobrevivir. Justo cuando su conciencia comenzaba a desvanecerse, la voz del sistema volvió. Reparación del sistema completada. Felicidades al anfitrión por despertar el sistema de corrección de personalidad. Un panel apareció frente a sus ojos. Su cuerpo seguía siendo presionado por la técnica de Feng, corrección de personalidad. Se preguntó. El sistema respondió inmediatamente. Este sistema tiene como objetivo construir una sociedad de cultivo armoniosa. Todo individuo con un 100% de malicia hacia el anfitrión será sometido a una reforma forzosa. Durante el proceso, el anfitrión obtendrá recompensas. Feng sonrió. Vaya, por fin dejaste de resistirte, sabía que aceptarías crecer junto a tu hermana mayor. Un nuevo panel apareció frente a Ye Zheng. Mostraba toda la información de Feng, su nivel, su estado, y lo más importante, su personalidad. Evaluación, extremadamente peligrosa. Perfil, capaz de cometer cualquier atrocidad para obtener lo que desea. Los ojos de Ye Zheng se abrieron de par en par, y entonces, gritó, ¿por qué apareces hasta ahora? Sistema de mierda. Su voz estaba llena de rabia, sus dientes crujieron, ven aquí y absórbela. De repente, el espacio se rasgó, un portal se abrió, y de él salieron cadenas. Estas atraparon a Feng. ¿Qué? Preguntó ella, sorprendida. ¿Qué clase de técnica es esta? Su expresión cambió, incluso mostró miedo. Hermano menor, espera, no me hagas esto, rogó. Pero Ye Zheng no dudaba, su voz era fría. Si el sistema hubiera llegado antes, Xiao Tao no habría muerto. Apretó los dientes y entró al portal. El interior era completamente distinto, oscuro, como una prisión. Frente a él, había muchas celdas, todas selladas. Al parecer debía cumplir ciertas condiciones para usarlas. En una de ellas estaba Feng, encerrada. ¿Qué tesoro usaste? ¿Por qué estoy encerrada?, preguntó. Ye Zheng no respondió. Solo habló con el sistema. ¿Cómo funcionan las recompensas? El sistema respondió de inmediato. Existen dos métodos. Primero, reforma forzosa. El anfitrión puede usar cualquier método dentro del espacio para corregir la personalidad retorcida del objetivo. Cuanto más profunda sea la reforma, mayor será la recompensa. Segundo, refinamiento directo. Eliminación física del objetivo. Método rápido, pero con recompensas menores. Feng comenzó a temblar. Sus lágrimas ahora sí eran reales. ¿Qué vas a hacerme? El sistema habló una vez más. Seleccione el método, reforma forzosa, o refinamiento directo. Ye Zheng no apartó la mirada del panel. Sistema, ¿qué obtengo con cada opción?, preguntó. La respuesta llegó al instante. Con el refinamiento directo, el anfitrión ascenderá al 6º rango de templado corporal, y obtendrá la técnica de escritura del Fénix y el dragón celestial en celo. Feng gritaba para llamar su atención, no me ignores. Estoy hablando contigo, pero Ye Zheng ni siquiera la miró. El sistema continuó. Si la reforma forzosa es completada al 100%, el objetivo será completamente esclavizado. Ascenderás al 2º nivel de refinamiento de Ki y obtendrás la técnica suprema del arte del dragón errante y el fénix juguetón. Ye Zheng lo pensó por un instante. El 2º nivel de refinamiento de Ki era tentador, y el arte marcial era una técnica suprema de la secta. Pero, apretó los dientes. No tenía tiempo para domesticar a alguien como ella. Levantó la mirada. Elijo el refinamiento directo. Quiero el 6º rango de templado corporal. Decenas de espadas aparecieron en el aire, apuntando directamente a Feng. Ella entró en pánico. Espera, por favor. Sus lágrimas caían sin control. Hermano mayor, no me mates. Puedo ser tu esclava, tu sirvienta, lo que quieras. Las espadas avanzaron, pero se detuvieron a centímetros de ella. Ye Zheng frunció el ceño. Había escuchado una voz que provenía del exterior. Salgan de la habitación ahora mismo, ordenó a alguien. Al mismo tiempo, el sistema habló.
Advertencia. Se detectó la presencia de otros cultivadores cerca del anfitrión, forzando retorno, el mundo se distorsionó, y Ye-Zheng regresó de vuelta a la habitación, su expresión se torció, tenía que aparecer alguien justo ahora. Su voz estaba cargada de frustración, mientras tanto, dentro de la prisión del sistema, Feng estaba empapada en sudor, temblando. Sigo, viva, de vuelta con Ye-Zheng, un cultivador irrumpió en la habitación de una patada. ¿En serio están pensando en el cultivo dual en un momento como este? Su mirada era dura. ¿No saben que faltan hombres en el frente de batalla? Entonces, sus ojos se posaron en Ye-Zheng y su expresión cambió. Oye, cara bonita, ¿cómo es que estás solo? ¿Dónde está Feng? Ye-Zheng no dudó, su rostro volvió a la calma, salió, respondió con naturalidad. Fue a buscar un lugar para entrar en cultivo aislado. El cultivador no le dio opción. Lo tomó de la muñeca con fuerza. Olvídalo, igual necesito llenar números. Antes de que él pudiera reaccionar, la espada voladora ya estaba en el aire. El viento le golpeaba el rostro mientras era arrastrado hacia el campo de batalla. Hermano mayor, ¿podría decirme para qué me necesitan exactamente? Preguntó Ye-Zheng, entre el ruido del viento. El hombre soltó una risa seca. ¿De verdad hace falta preguntarlo? Vamos a capturar a la líder de la secta de las doncellas de Jade. Anoche, nuestro soberano eliminó a la mayoría de sus discípulas infiltradas, y hoy, ha acorralado a Bai Ningbin en una cueva, por lo que está reuniendo a discípulos para lanzar un ataque final. Ye-Zheng apretó los dientes. Bai Ningbin no esperaba tener su oportunidad de venganza tan pronto, sus ojos se oscurecieron. Esta vez, murmuró para sí mismo, caerás con mis propias manos. Tiempo después, llegaron al lugar, habían cientos de cultivadores reunidos. Esperando, uno de los encargados gritó, todos formen filas. Esperen las órdenes del soberano. Ye-Zheng observó en silencio. Órdenes, más bien parecía que los estaban alineando para llevarlos a su muerte. Cerca de él, dos cultivadores conversaban. Oye, ¿escuchaste? Dicen que quien capture viva a Bai Ningbin, puede hacer con ella lo que quiera. El otro soltó una risa. Yo vine solo por eso. Dicen que es la belleza número 1 de la secta de las doncellas de Jade. Ye-Zheng los miró de reojo. Idiota. Si realmente hubiera recompensas jamás llegarían a manos de simples discípulos externos. De repente, una notificación apareció ante sus ojos. Felicidades, progreso de reforma al 50%, recompensa parcial otorgada, quinto rango de templado corporal. Ye-Zheng se quedó inmóvil, 50%, pero, él no había hecho nada. A su lado, un cultivador lo miró sorprendido. ¿Acabas de avanzar de nivel? Antes de la batalla. Nada mal, Ye-Zheng reaccionó rápido. Supongo que me emocioné al pensar en capturar a Bai Ningbin. Sonrió con nerviosismo. Tal vez fue por eso. El hombre sintió, convencido. Pero Ye-Zheng ya no estaba escuchando. Dentro de su mente, una duda crecía. No hice nada. ¿Cómo es que la reforma llegó al 50%? De pronto, una voz lo sacó de sus pensamientos. Todos, silencio, un anciano avanzó al frente. Era el anciano Wu. Prepárense, dijo con voz firme. Reciban con reverencia al gran soberano. El ambiente cambió. Quien estaba frente a ellos era Xiao Yaozi, el soberano de la secta, un monstruo en la etapa avanzada de núcleo dorado. Todos bajaron la cabeza al instante, nadie se atrevía a mirarlo directamente. Ye-Zheng también inclinó la cabeza, pero por dentro, su corazón latía con fuerza. Así que este es Xiao Yaozi. Es la primera vez que lo veo. Su aura es realmente aterradora. Pueden levantar la cabeza, ordenó Xiao Yaozi. Todos respondieron al unísono. Gracias, soberano. El anciano Wu dio un paso al frente y se inclinó. Entiendo su voluntad. Varias cultivadoras comenzaron a repartir píldoras. Tómenlas, dijeron. Son píldoras milagrosas para aumentar su fuerza. El soberano las preparó personalmente para esta misión. Ye-Zheng tomó una, pero no la consumió. La observó con desconfianza. El anciano Wu notó su duda y sonrió. Dense prisa. Pronto lanzaremos el asalto final y ustedes serán la vanguardia. Ye-Zheng no bajó la guardia. ¿Desde cuándo la secta de la Unión regala algo bueno? Sus ojos se estrecharon. Aquí, hay algo raro. De repente, Xiao Yaozi lo miró y liberó una fracción de su aura. Sin opción, él llevó la píldora a su boca. Decidió fingir. Xiao Yaozi giró la mirada hacia la cueva. Bai Ningbin está dentro, gravemente herida. Si atacan todos al mismo tiempo, la captura estará asegurada. Los cultivadores se lanzaron hacia la cueva como bestias hambrientas. La belleza número 1 es mía, no me la quiten. Ye-Zheng avanzó con ellos, pero su mente estaba alerta. Están demasiado eufóricos. Miró a su alrededor. Definitivamente, esa píldora tiene algo raro. Al fondo de la cueva, arrodillada, sosteniéndose el abdomen,
estaba Bai Ningbin. Los cultivadores gritaron, atrápenla, no la dejen escapar. Ye Zheng sonrió levemente. Perfecto, realmente la encontré. Sus ojos se oscurecieron. Esta vez, te encerraré y te reformaré a mi gusto. De pronto, Bai Ningbin levantó la cabeza y soltó un suspiro. Qué patéticos, su mirada recorrió a todos. Sabandijas de la secta de la Unión. Un rastro de ki recorrió su mano. ¿Cómo se atreven a enviar basura para capturarme? Los cultivadores ya estaban encima de ella. Pero entonces, su espada se movió. ¡Qué arrogancia!, gritó. La figura de la espada desaparecía y reaparecía entre ellos. Uno cayó, luego otro, y otro más. Cuerpos partidos cayeron al suelo, sin siquiera poder reaccionar. Oculto entre las sombras, Ye Zheng observaba. Sus cejas se fruncieron. Está gravemente herida. Esto no tiene sentido. Con mi nivel, atacar es prácticamente entregar mi vida. Los cuerpos en el suelo comenzaron a hincharse. Bai Ningbin lo notó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Una explosión brutal sacudió la cueva. Ella cayó de rodillas, aturdida. ¿Por qué están explotando los cadáveres?, se preguntó. Pero algo la sacó de sus pensamientos. La niebla tenía algo extraño. Algo en ella no estaba bien. Afuera, el anciano Wu observaba la escena junto a Xiao Yaozi. Las píldoras están haciendo efecto. Su voz era tranquila. Los peones cumplieron su función. ¿Entramos a recoger la red? Xiao Yaozi soltó una risa baja. No hay prisa. Las explosiones son solo el comienzo. Lo más importante es la niebla de sangre. Está cargada de veneno afrodisíaco. Dentro de la cueva, Bai Ningbin tembló. Su respiración se volvió irregular y su cuerpo ardía. Mientras tanto, oculto entre las rocas, Ye Zheng escupió la píldora. Tich, su expresión era oscura. Esta píldora no solo hace explotar cadáveres, sino que también libera un veneno afrodisíaco extremadamente potente. Apretó los dientes. Estos altos mandos son unos auténticos monstruos. Pero entonces, Bai Ningbin giró la cabeza. ¿Quién está ahí?, preguntó. Es inútil esconderse. Antes de que él pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo arrastró hacia ella, que lo tomó por el cuello. Tú, lo observó con atención, eres la misma hormiga de ayer. Como sigues con vida, la secta de la Unión siempre tiene trucos sucios. Ye Zheng apenas podía respirar, pero aún así habló con el sistema. Alguien con una personalidad tan podrida como ella puede ser absorbida, ¿verdad? El sistema respondió inmediatamente. Se detecta que la malicia de Bai Ningbin hacia el anfitrión es del 50%, no cumple las condiciones para la reforma. Bai Ningbin lo sostuvo firmemente por el cuello. Esta soberana te matará de nuevo, lo amenazó. Ye Zheng no mostró miedo. Por dentro, su mente se movía rápido. Necesito llevarla al 100%, pensó. Sonrió de forma provocadora y empezó a hablar. ¡Qué decepción! Y pensar que la gran líder de la secta de las doncellas de Jade ha caído tan bajo, y ahora solo puede desquitarse con un don nadie como yo. Viniste con toda la élite de tu secta, continuó, y aún así, nuestro soberano los aplastó por completo. Negó con la cabeza. Si yo fuera tú, ya me habría suicidado por la vergüenza. Dio el golpe final. Pero claro, viendo tu rostro, se nota que eres una perra que le teme a la muerte. ¿Por qué no te rindes, aunque acabes convertida en el horno de cultivo de nuestra secta? Al menos así podrías conservar tu miserable vida. Bai Ningbin lo lanzó contra el suelo. Cállate, su voz explotó de furia. Si no fuera por la traición de Qingxi, nunca habría terminado así. Su aura se descontroló. Juro que torturaré y mataré a todos con mis propias manos en la secta de la Unión. Además de los traidores, sus ojos se clavaron en él, y empezaré contigo, hormiga. Muere. Se lanzó hacia él. Ye Zheng rodó y esquivó por poco. Sistema, pensó rápidamente. ¿Cuál es el nivel de hostilidad ahora? Escaneo. Hostilidad de Bai Ningbin al 90%. Aún no cumple las condiciones para la reforma, respondió el sistema. Las pupilas de Ye Zheng se contrajeron. Solo 90%. No tenía opción. Tenía que seguir. Esquivó un ataque. Y otro más. Estaba cada vez más cerca de morir. La espada de Bai Ningbin fue enviada directo a su cabeza. Solo un poco más. Apretó los dientes. Para su suerte, justo cuando la espada estaba a punto de impactar, se detuvo. Bai Ningbin tembló. ¿Por qué? ¿Porque mi cuerpo no tiene fuerzas?, se preguntó. Su respiración se volvió caótica. Este calor que quema, no puedo soportarlo. Cayó de rodillas, y sus manos se apretaron contra su cuerpo. El veneno había alcanzado su punto máximo. Afuera, el anciano Wu observaba con calma. Parece que ya no puede resistir, el veneno está haciendo efecto. Ha empezado a consolarse a sí misma. Xiao Yaozi soltó una risa satisfecha. Los venenos de nuestra secta no se eliminan con las manos. Sus ojos brillaron con crueldad. Esperemos un poco más, cuando esté al límite, le ofreceré el antídoto. El anciano Wu asintió.
brillante, soberano. Dentro de la cueva, Bai Ningbin jadeaba. Tras completar la faena, yacía en el suelo, su rostro estaba completamente enrojecido. Su cuerpo aún temblaba por los efectos del veneno. A unos pasos de ella, Ye Zheng se acomodaba la ropa en silencio. Había pasado apenas una hora y su aura había cambiado por completo. Ahora estaba en el 9º rango del templado corporal. El cuerpo sagrado del yin primordial realmente tiene beneficios absurdos, pensó. Bai Ningbin abrió los ojos, y sus miradas se cruzaron. El ambiente se tensó al instante. Tú, su voz temblaba entre rabia y vergüenza. ¿Cómo te atreves a hacer algo así conmigo? Ye Zheng la miró sin inmutarse. De verdad fui yo. Su tono fue calmado, bajo la presión de alguien de núcleo dorado. Un simple cultivador como yo solo podía someterse. Bai Ningbin se quedó en silencio sonrojada. No pudo refutarlo, pero su mirada se volvió letal. Tomó su espada. ¿De verdad crees que por haber tenido un momento de placer contigo no voy a matarte? Su aura tembló y se lanzó hacia él. En ese instante, el sistema reaccionó. Hostilidad detectada. Al 100%, condiciones cumplidas. Inicie la reforma de inmediato. Otro panel apareció frente a Ye Zheng. Nombre, Bai Ningbin. Nivel, núcleo dorado. Gravemente herida. Físico, cuerpo sagrado de yin primordial. Evaluación, extremadamente peligrosa. Personalidad, cruel, despiadada, oculta tras una fachada de justicia. Pero había un problema. Advertencia, espacio insuficiente para contener al objetivo. Ye Zheng no dudó. Saca a Feng. El sistema obedeció. En el siguiente instante, Feng salió del espacio dimensional, y las cadenas volvieron a aparecer. Adentro, gritó Ye Zheng. Bai Ningbin desapareció del mundo real. Ye Zheng sonrió y entró al portal. Dentro del espacio, Bai Ningbin miraba alrededor con sorpresa. ¿Dónde estoy? ¿Por qué no puedo usar mi cultivo?, se preguntó. Ye Zheng apareció frente a ella con una leve sonrisa. Deja de luchar. Su voz era firme. Aquí, todo está bajo mi control, incluyendo tu vida. Los ojos de Bai Ningbin mostraban confusión. ¿Tú, quién eres en realidad? ¿Cómo es que tienes un poder como este? La respuesta fue una bofetada. Ye Zheng la tomó del rostro, obligándola a mirarlo. Aún no entiendes la situación. Su tono era frío. No estás en posición de hacer preguntas. Apartó la mirada y habló con el sistema. Sistema, ¿cuál es la recompensa por reformarla completamente? El sistema respondió inmediatamente. Si la reforma alcanza el 100%, podrás esclavizar al objetivo. Tu cultivo avanzará hasta la etapa avanzada del establecimiento de fundación. Y despertarás un nuevo físico, el cuerpo sagrado de las llamas ardientes. Ye Zheng le acarició el rostro levemente, como se esperaba de la líder Bai. Comentó, las recompensas son bastante generosas. Apareció un látigo en su mano, y lo apretó con fuerza. Para obtener el premio tendré que esforzarme mucho en tu entrenamiento, le explicó. Bai Ningbin le rogó, detente. Por primera vez su voz no tenía arrogancia. Justo antes de que Ye Zheng comenzara, el sistema intervino. Advertencia, se detectó la presencia de múltiples cultivadores cerca del anfitrión. Ye Zheng chasqueó la lengua, furioso. Teach, ¿por qué siempre me interrumpen en el mejor momento? Sin opción, salió del espacio. De vuelta en la cueva, las voces resonaban. Ada Ningbin, perdone mi tardanza. Oculto entre las sombras, Ye Zheng observó a quienes estaban entrando, y su expresión se tensó. Era el soberano y los ancianos. Estaba acabado. La cueva solo tenía una salida, y no había forma de escapar. Apretó los dientes. Me la juego, murmuró, sin dudar. Se autolesionó. La sangre brotó. Su respiración se volvió pesada. Tal vez, me pasé un poco, pensó, antes de caer al suelo. Mientras tanto, Xiao Yaozi, que entró en la cueva junto a sus subordinados, usó su poder, dispersando la niebla. Revisen la cueva. Su voz era firme. Busquen en cada rincón. Los cultivadores obedecieron de inmediato. Poco después, el anciano Gu regresó. Soberano, hizo una reverencia. Dentro solo hay 2 personas, un hombre y una mujer. Los demás discípulos externos han sido reducidos a pulpa. Xiao Yaozi entrecerró los ojos. Interesante, aún quedan sobrevivientes. Continúa. El anciano Gu dudó un segundo. Esa mujer, no es Bai Ningbin. En ese momento, Feng despertó. ¿Dónde estoy?, se preguntó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Una fuerza invisible la levantó. Xiao Yaozi la atrajo hacia él. Imposible, su mirada era fría. Con mi red ineludible, nadie puede escapar. Habla ya. ¿Dónde está Bai Ningbin? Feng temblaba. Soberano, no lo sé, se lo juro. El anciano Gu dio un paso adelante. Soberano, calme su ira, la buscaremos con más detalle. Una anciana intervino.
con sus heridas, es posible que haya muerto en la explosión. El anciano Wu miró a la anciana y preguntó, ¿será que ya se ha vuelto loco de remate? Después de planear esto tanto tiempo, es normal que eso pase, respondió la anciana. Xiao Yaozi liberó su aura. El aire se volvió insoportable. Feng fue levantada del suelo sin poder resistirse. ¿Hasta cuando planea seguir fingiendo? Su voz era fría. De un tirón, rasgó parte de su vestimenta. ¿De verdad crees que ocultando tu nivel y cambiando tu apariencia podrías engañarme? El anciano Wu frunció el ceño. Gran soberano, ¿a qué se refiere? Xiao Yaozi habló con calma. ¿Aún no lo ves? La mujer frente a nosotros es Bai Ningbin disfrazada. Feng lo negó de inmediato, y se aferró a su ropa, temblando. No, soy una simple discípula externa. No soy la líder de la secta enemiga. Pero Xiao Yaozi no se inmutó. ¿Aún vas a seguir actuando? En el suelo, Ye Zheng escuchaba, y por dentro, casi se ríe. Se estaba rompiendo la cabeza pensando cómo salir de esta, pero resultaba que Yaozi ya se había montado su propia película. Este entrecerró los ojos mientras miraba a Feng. Dime, si no eres Bai Ningbin bajo los efectos del polvo afrodisíaco, ¿cómo explicas el aura tan intensa de encanto en tu cuerpo? Feng habló entre lágrimas. Eso es por la técnica de cultivo dual de la secta. Es algo normal, no importa. Xiao Yaozi la interrumpió. Luego señaló a Ye Zheng. Aún tenemos un testigo. Feng apretó los dientes, furiosa. Todo esto es por tu culpa. Se lanzó hacia Ye Zheng. Xiao Yaozi la detuvo con un gesto de su mano. ¿Crees que te daré la oportunidad de amenazarlo para que mienta? Giró hacia Wu. Despierta al chico, ordenó. El anciano Wu se acercó y le dio una píldora. Ye Zheng despertó, parpadeó, fingiendo confusión. Gracias por salvarme. Wu asintió. Son órdenes del soberano. Xiao Yaozi dio un paso al frente. Dime, ¿qué ocurrió dentro de la cueva? Ye Zheng bajó la mirada. Cuando entré, vi a mis hermanos de secta explotar uno tras otro. Bai Ningbin quedó gravemente herida por la explosión, y luego cambió su apariencia. Señaló a Feng. Se transformó en la chica que está frente a ustedes. Xiao Yaozi sonrió. Tal como sospechaba, sellen su cultivo. Cuando termine la guerra, la convertiré personalmente en mi caldero de cultivo. Feng lo maldijo en silencio, mientras Ye Zheng pensaba para sí que ella debía tomar esto como una especie de entrenamiento. En ese momento, Xiao Yaozi habló con calma. La secta de las doncellas de Jade no representa una amenaza. Sin embargo, el frente de batalla sigue en una situación crítica. Debemos regresar cuanto antes. Wu asintió, pero justo antes de partir, el soberano se detuvo. Esperen un momento, ordenó, y su mirada se clavó en Ye Zheng. Si todos los demás murieron por los efectos de las píldoras explosivas, ¿cómo sigues con vida? Ye Zheng sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que sospecharían. No tenía tiempo, tenía que improvisar. Bajó la cabeza, fingiendo confusión. No estoy seguro de lo que ocurrió, murmuró. Después de tragar la píldora, sentí un dolor insoportable en el vientre. Luego, Bai Ningbin me lanzó por los aires, y entre el desmayo y el delirio, sentí que mi fuerza aumentaba de repente. El anciano Wu se inclinó ligeramente hacia Xiao Yaozi y susurró, este chico antes apenas estaba en el tercer nivel de refinamiento corporal, ahora está en el 9º. Quizás tenga algún tipo de constitución especial resistente a los fármacos. Xiao Yaozi soltó una leve risa. Qué casualidad, justo en el salón de alquimia nos falta un sujeto de pruebas. Ambos rieron con naturalidad, como si hablaran de algo trivial. Ye Zheng sintió un frío recorrerle el cuerpo. Entonces, Wu colocó una mano sobre su hombro. A partir de ahora, serás mi discípulo personal. Ye Zheng parpadeó, completamente confundido, pero reaccionó rápido. Agachó la cabeza con respeto. Gracias, gran soberano y anciano Wu. Daré mi vida por la secta de la unión hasta mi último aliento. El anciano Wu dejó escapar una pequeña risa. Levántate, el soberano volvió a intervenir, apurándolos. La situación en el frente es caótica. No hay tiempo que perder. Sin más, Ye Zheng partió junto a ellos. Mientras iban volando en la espada, no podía dejar de pensar, no sé qué están tramando estos viejos, pero lo primero es sobrevivir. Tras un tiempo, llegaron a un puesto de avanzada frente al salón de alquimia. El lugar estaba lleno de gente y había movimiento constante. Wu se giró hacia Ye Zheng con una leve sonrisa. Ahora que eres mi discípulo personal, tengo una tarea para ti. Ye Zheng pensó para sí mismo, con el ceño apenas fruncido, que este viejo no traía nada bueno. Aún así, habló con total naturalidad. Ordene lo que desee, maestro, su discípulo morirá por usted si es necesario. Por dentro, pensaba en tono de burla, ni loco. A la mínima señal de peligro, salgo corriendo. Al ver su disponibilidad, Wu habló de nuevo. En ese caso,
no seré modesto. Sin previo aviso, sacó un gran puñado de píldoras de entre sus ropas y las colocó frente a él. Trágatelas todas ahora mismo. Una vez dentro del recinto, Ye-Zeng habló con cautela: maestro, mi cultivo es demasiado bajo. Consumir tantas píldoras sería un desperdicio. Wu lo miró fijamente. ¿Tienes miedo?, preguntó con una sonrisa apenas visible. Antes dijiste que tu cuerpo es resistente a los fármacos. En ese instante, Ye-Zeng lo entendió todo. Con razón me aceptó como discípulo, pensó, no soy más que un caldero humano para probar sus medicinas. Su expresión casi cambia, pero logró controlarse. Estaba a punto de negarse, pero el golpe seco de la mano del anciano Wu contra la mesa resonó en toda la sala. ¿Acaso me has estado mintiendo todo este tiempo? Ya deberías saber cuáles son las consecuencias de engañar a un anciano. Ye-Zeng apretó los dientes. No puedo dejar que sospeche. Tengo que jugármela. Extendió la mano y tomó una de las píldoras. Elegiré esta, maestro. Wu sonrió, satisfecho. Así se habla. Tómalas una por una. Yo registraré todas tus reacciones. Ye-Zeng sintió un escalofrío. ¿De verdad se quedará mirando? ¿Cómo voy a fingir que me hacen efecto?, se preguntó. Justo en ese momento, un estruendo sacudió todo el recinto. Wu frunció el ceño. ¿Qué está pasando ahora? Un discípulo irrumpió apresuradamente. Anciano Wu se inclinó con respeto. Aunque su voz estaba cargada de urgencia, los perros del camino ortodoxo han lanzado otro ataque. Wu chasqueó la lengua, claramente molesto. Atacar en un momento como este. ¡Qué molestia! Ye-Zeng aprovechó la oportunidad al instante. Maestro, dijo, con un tono firme pero respetuoso, debería ir a encargarse de esos cultivadores. Yo me quedaré aquí, refinando el poder de la píldora. Wu se dio media vuelta con tranquilidad. Está bien, quédate aquí meditando para regular tu energía. Sin esperar respuesta, salió del recinto. Todos conmigo, ordenó al discípulo que había llegado antes. Vamos a enfrentar al enemigo. Ye-Zeng soltó un largo suspiro. ¡Qué suerte! Aprovecharé el caos de la pelea para escapar. Pero antes, ya que estoy en el salón de alquimia, no me voy a ir con las manos vacías. Activó el sistema de inmediato. Libera a Bai Ningbin. Un destello apareció. Bai Ningbin salió del espacio sellado con una mezcla de alivio y emoción reflejada en el rostro. Al fin, murmuró. Salí de ese lugar. Pero su alegría duró poco. Ye-Zeng tiró de la cadena que la sujetaba, acercándola de golpe. Ya te lo dije, dijo con frialdad. En esta vida, jamás escaparás de mis manos. Ella lo miró fijamente. ¿Y ahora qué pretendes hacer?, preguntó. Ye-Zeng giró ligeramente la cabeza hacia los estantes llenos de frascos. Vas a ayudarme a separar las píldoras útiles de la basura. Las que sean afrodisíacos o basuras similares se quedan. Lo demás, me lo llevo. Bai Ningbin frunció el ceño. No sé nada de alquimia. Esas cosas las hacían mis discípulas, no yo. Ye-Zeng habló con tranquilidad. Aunque no las fabriques, seguro que te las has tomado. Muévete y ayúdame a buscar. Bai Ningbin bajó la mirada. Yo, la gran líder de la secta de las doncellas de Jade, reducida a esto, controlada por un simple cultivador, para siempre, apretó los dientes. Fue allí cuando notó algo. Ye-Zeng, que se encontraba de espaldas, sostenía una píldora con evidente nerviosismo. Sus ojos brillaron levemente. Interesante, tal vez esa sea mi oportunidad. Su expresión cambió, volviéndose más calmada. Señaló un frasco cercano. Ese de ahí, dijo con aparente naturalidad. Parece contener una píldora de establecimiento de base. Podría aumentar mucho tu poder. Ye-Zeng giró apenas la cabeza, y en ese instante, Bai Ningbin se movió. Tomó la píldora de golpe y se la tragó de inmediato. ¿Estás loca? Ye-Zeng giró bruscamente, completamente sorprendido. ¿De verdad te la acabas de tragar? Bai Ningbin sonrió. Por tu cara, parece que no me equivoqué. Un poder inmenso empezó a surgir desde lo más profundo de su ser. Su corazón latía con violencia, como si fuera a estallar. Esto, susurró, es increíble, pero algo no iba bien. Su cultivo no había regresado, y peor aún, un calor intenso comenzó a acumularse en su interior, descendiendo lentamente hasta volverse insoportable. Bai Ningbin tembló. Esa sensación es demasiado familiar. Ye-Zeng se acercó con calma, levantando ligeramente su barbilla. Mi maestro quería que probara una píldora afrodisíaca de efecto inmediato. Menos mal que no fui yo quien la tomó. Bai Ningbin, con el rostro enrojecido, apretó los dientes mientras sujetaba su ropa con fuerza. Dámela de una vez, murmuró con desesperación. Ye-Zeng soltó una pequeña risa. Hace un momento querías escapar, y ahora tienes el descaro de suplicarme. Ella respondió rápidamente. Admito que me equivoqué.
Ye-Zeng tiró suavemente de la cadena, obligándola a acercarse más. Si de verdad te arrepientes, tendrás que demostrarlo. Bai Ningbin dudó. Su orgullo luchaba contra la situación, pero el calor seguía aumentando. Finalmente, habló, con una voz distinta, más baja, más contenida. No aguanto más, castígame como es debido. El sistema apareció ante Ye-Zeng. Progreso de reforma, 15%, recompensa, primer nivel de refinamiento de ki alcanzado. Ye-Zeng sonrió levemente. Qué irónico, murmuró. La gran santa del camino ortodoxo. Ahora no es más que alguien suplicando frente a mí. La empujó contra el estante. Esta es tu última oportunidad. No me decepciones. Bai Ningbin asintió, con la respiración agitada. No lo haré. El tiempo pasó, y tras un largo rato, Ye-Zeng estiró los brazos, relajando los músculos. Esa píldora, dijo con calma, era de un grado superior. No fue fácil neutralizarla. Bai Ningbin, aún recuperando el aliento, frunció el ceño. ¿Por qué? Siempre termino en este tipo de situaciones. El sistema volvió a aparecer frente a Ye-Zeng. Primer acto de reforma completado, nueva función desbloqueada, tercera sala de reforma. Ye-Zeng giró la cabeza. Frente a él, una nueva puerta se abrió lentamente. Vaya, no esperaba una recompensa extra, comentó. Por desgracia, en ese mismo instante, el sistema lanzó una alerta. Advertencia, se ha detectado un combate de alto nivel cerca del anfitrión. Ye-Zeng apretó los dientes. Se había olvidado por completo. Estaban en un puesto de avanzada, en pleno frente de batalla, y el ataque de los cultivadores del camino ortodoxo seguía en curso. Volvió a la sala de alquimia. El entorno, que hace un momento parecía controlado, ahora era puro caos. Una idea cruzó su mente. Era la oportunidad. Sin dudarlo, tomó a Bai Ningbin del brazo. No te duermas, dijo con firmeza. Nos vamos ahora. Ella apenas podía mantenerse en pie, pero antes de que pudieran avanzar, el suelo bajo sus pies se quebró. Ambos perdieron el equilibrio y cayeron directo a la oscuridad. Ye-Zeng reaccionó instintivamente, cayendo sobre ella para amortiguar el impacto. El golpe fue fuerte, pero no fatal. Tich chasqueó la lengua. ¿Cómo es posible que haya un espacio subterráneo bajo el salón de alquimia? Extendió la mano. Un pequeño flujo de ki emergió de su palma, iluminando débilmente el entorno, y entonces sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Qué es esto? Frunció el ceño. Son discípulas de la secta de las doncellas de Jade. Han sido capturadas. Bai Ningbin, al verlas, reaccionó de inmediato. No, se soltó y corrió hacia ellas, ignorando su propio estado. ¿Qué les hicieron? Su voz temblaba. Esto es mi culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Como maestra, fui incapaz de protegerlas. Ye-Zeng observó la escena en silencio. Así que realmente eran sus discípulas. Bajó ligeramente la mirada. Supongo que a esto le llaman karma. Al final, todos pagan lo que deben. En ese momento, una voz débil rompió el silencio. Maestra, una de las chicas levantó apenas la cabeza. Ese sonido, ¿de verdad es usted? Bai Ningbin se congeló. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Giró lentamente la cabeza. Lancy, su respiración se detuvo por un instante. Eres tú, ¿verdad? Avanzó con rapidez hacia el origen de la voz. Y entonces la vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Xiao Lancy, su segunda discípula, estaba suspendida por cadenas, su cuerpo estaba sellado por múltiples restricciones, y su estado era devastador. Sabía que vendría a salvarme. Susurró débilmente, con una sonrisa frágil. Bai Ningbin cayó de rodillas frente a ella. ¿Cómo? Su voz se quebró. ¿Cómo terminaste así? Las lágrimas no dejaban de caer. Ye-Zeng avanzó lentamente y se detuvo frente a Xiao Lancy. Estás en la secta de la Unión, dijo sin rodeos. Debería considerarse afortunada de seguir con vida. Se inclinó un poco, inspeccionando su cuerpo. Su expresión no cambió. Sus raíces espirituales están destruidas, apenas le queda cultivo. Ya está a medio camino de convertirse en un verdadero caldero humano. Solo falta el último proceso. Bai Ningbin tembló. No, su voz se quebró. Por favor, sálvala. Lo tomó de su ropa, mientras las lágrimas caían sin control. Haré lo que sea. Cualquier cosa que me pidas. Ye-Zeng la miró fijamente. Es obvio que el anciano Gu la dejó aquí para usarla como caldero humano. Dime, ¿qué diferencia hay entre eso y entregar mi vida por completo? Bai Ningbin bajó la cabeza. El día del ataque de tu secta, mi primera discípula, Qingxi, nos traicionó. Sus palabras estaban cargadas de dolor. Se alió con nuestros enemigos. Fue gracias al sacrificio de Lancy que pude escapar, y me escondí en la cueva donde nos encontramos. Levantó la mirada hacia él, desesperada. Sí puedes salvarla. Tragó saliva. Entonces tómame a mí. Conviérteme en tu caldero en su lugar, pero déjala vivir.
Xiao Lanzi, aún encadenada, negó débilmente con la cabeza. Maestra, ¿cómo puede suplicarle a alguien de ese culto? Su voz, aunque débil, estaba llena de determinación. Olvidaste que esta gente no tiene palabra. Prefiero morir antes que verte humillarte por mí. Ye Zheng la miró fijamente. De pronto, el sistema apareció. Objetivo detectado. Sujeto reformable. Hostilidad actual, 50%. Recompensa potencial. Tesoro espiritual aleatorio de rango tierra. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Interesante. Así que, puedo usar esto a mi favor, pensó. Alzó la mano y levantó ligeramente el rostro de Bai Ningbin por la barbilla. Si quieres que la salve, puedo hacerlo, pero ya deberías saberlo. Se inclinó un poco más hacia ella. Yo solo ayudo a los míos. Bai Ningbin se quedó inmóvil. Dudó por un instante. Su orgullo volvió a aparecer. Pero al ver a Lanzi, se quebró. Ye Zheng habló de nuevo, con voz firme. Dilo, demuestra que eres de los míos. Solo entonces consideraré salvarla. El silencio se rompió. Bai Ningbin cayó de rodillas. Su voz temblaba. Dijo las palabras que jamás pensó pronunciar. Yo, Bai Ningbin, soy la mujer de Ye Zheng, de la secta de la Unión. Pero antes de que pudiera terminar, el sonido de la bofetada resonó en el lugar. Ye Zheng retiró la mano lentamente. Su expresión era completamente indiferente. El sistema volvió a activarse. Hostilidad del objetivo, 60%, condiciones de reformación no cumplidas. Dio un paso al frente y, sin previo aviso, agarró a Bai Ningbin del cabello. No te des tanta importancia, dijo con frialdad. Yo nunca he dicho que fueras mi mujer. Bai Ningbin tembló, pero no se resistió. Bajó la mirada. Entonces, soy tu esclavo, tu caldero de cultivo. Su voz era baja, pero firme. El sistema respondió al instante. Hostilidad del objetivo, 75%. La voz de Xiao Lanzi resonó con fuerza, a pesar de su debilidad. Suéltala. Si tienes valor, enfréntate conmigo. Ye Zheng giró la cabeza hacia ella, y una leve sonrisa apareció en su rostro. ¡Qué lealtad tan admirable! Sus ojos se volvieron más fríos. Dime, cuando todas ustedes se unieron para matar, ¿alguna vez pensaron que este día llegaría? Lanzi apretó los dientes. Si lo hubiera sabido, dijo con odio, habría hecho todo lo posible por acabar contigo en ese momento. Ye Zheng soltó una risa baja. Claro, siempre abusando de los débiles, negó con la cabeza. Gente como ustedes, necesita ser reformada, sin vergüenza. Escupió ella. Ye Zheng señaló hacia Bai Ningbin, mírala bien. Tu orgullosa maestra, ahora suplica para convertirse en algo que me pertenece. El sistema volvió a activarse. Hostilidad del objetivo, 88%. Ye Zheng frunció levemente el ceño. Solo 88%. Con todo esto, debería estar al límite. Antes de que pudiera pensar más, un estruendo sacudió todo el lugar. El piso de arriba comenzó a colapsar. El campo de batalla los había alcanzado. Chasqueó la lengua. Ketch, pensé demasiado en ustedes. Olvidé que seguimos en medio de una guerra. Sin perder tiempo, extendió la mano. Bai Ningbin desapareció en un destello, siendo enviada de vuelta al espacio dimensional. Luego se acercó a Lanzi, y con un movimiento rápido, cortó sus cadenas. Si quieres vivir. La miró directamente. Sígueme de cerca. Lanzi dudó. ¿Qué está planeando este cultivador demoníaco? Se preguntó. Pero no tuvo tiempo de pensar. Alto, una voz autoritaria resonó entre el polvo. Varias figuras descendieron desde arriba, rodeándolos. Uno de ellos dio un paso al frente. No esperaba encontrar esto aquí. Su mirada recorrió la escena con desdén. Las discípulas de la secta de las doncellas de Jade, convertidas en recipientes de cultivo. Su expresión se endureció. Han cruzado todos los límites. Otro cultivador escupió al suelo. Perros del camino demoníaco. Deberían morir aquí mismo. El primero miró directamente a Ye Zheng. Mi nombre es Lince, primer discípulo de la secta interna Xuanling, y no tengo intención de dejarte ir con vida. Ye Zheng frunció ligeramente el ceño. Qué fastidio. Encontrarse con cultivadores de la facción justa en este momento. Era lo peor que podía pasar. No puedo enfrentarme a todos yo solo, pensó. Pero antes de que pudiera pensar en una salida, Xiao Lanzi alzó la voz. Compañeros cultivadores, por favor, ayúdennos, mi maestra y yo. Hemos sido controladas por este demonio, dijo señalándolo directamente. Ye Zheng apretó los dientes al instante. El ambiente cambió. Lince esbozó una leve sonrisa. Sus ojos brillaron con interés. Entonces, la maestra de secta Bai Ningbin realmente está aquí. El famoso cuerpo sagrado de Yin primordial. ¡Qué desperdicio! Terminar en manos de un cultivador demoníaco de tan bajo nivel, para ser controlada por este tipo. Probablemente su cultivo ya ha sido arruinado. Luego añadió, sin el menor disimulo,
En otras palabras, podemos tener un intercambio profundo con la belleza número 1 de la facción justa. Lancia abrió los ojos con incredulidad. ¿No son ustedes cultivadores de la facción justa? Su voz temblaba. Zeng soltó un suspiro. Esta chica aún no entiende nada. ¡Qué tonta! Uno de los cultivadores rió. ¿No la reconocen? Es Xiao Lanzi, de la secta de las doncellas de Jade. Otro dio un paso al frente, evaluándola con la mirada. Aunque no se puede comparar con su maestra, los efectos del cultivo dual con un cuerpo sagrado espiritual de píldoras tampoco debería ser malo. Sonrió con malicia. Ye Zeng observó la escena en silencio. Así es este mundo, donde la fuerza lo es todo. Lo justo y lo malvado no son más que etiquetas, pensó, mientras Lanzi retrocedía, confundida. ¿Cómo pueden decir eso? Ye Zeng, en cambio, pensaba con frialdad. Perfecto, esto me ahorra problemas. Puedo usar a estos tipos para exprimir al máximo el valor de Xiao Lanzi. Entonces, dio un paso al frente. Ustedes tres, dijo mirando a Lince y los demás, buscan a la maestra y a la discípula, ¿verdad? Puedo ayudarles, les traeré a la maestra de secta Bai, a cambio, déjenme ir. Lince lo miró fijamente, luego sonrió, eres más sensato de lo que esperaba, ve y tráela. Después, quédate vigilando la entrada, no dejes que ningún otro discípulo de la facción justa nos descubra. Ye Zeng asintió con calma, entiendo, iré por la maestra de secta Bai y luego vigilaré la entrada. Los otros dos cultivadores intercambiaron miradas y sonrieron con descaro. Hermano mayor Lince, la maestra Bai es tuya, dijo uno, pero esta chica miró hacia Xiao Lanzi con intención. Nos pertenece a nosotros. El otro asintió. Después de todo, los hermanos deben ayudarse entre sí. Lanzi apretó los dientes. Desalmados, gritó. Pero ellos solo rieron. Sin ningún pudor, comenzaron a rasgar la poca ropa que le quedaba. Entonces verás, cuán desalmados podemos ser. Ni aunque me convierta en un fantasma los dejaré en paz, gritó ella, llena de rabia. En ese instante, el sistema se activó, hostilidad del objetivo, 100%, condiciones cumplidas, reforma disponible. Ye Zeng sonrió levemente. Perfecto, el sistema desplegó la información. Xiao Lanzi, edad, 28, cultivo, séptimo nivel de establecimiento de fundación, gravemente herida, constitución, cuerpo sagrado de píldora espiritual, personalidad. Matanza indiscriminada en nombre de la justicia, desprecia a los débiles, y entonces, anunció algo más, ha subyugado a Lanzi, recompensa obtenida, tesoro espiritual aleatorio, rango tierra. Un destello rojo oscuro apareció en la mano de Ye Zeng, una espada, de hoja carmesí, como si estuviera viva. Su nombre era, luz carmesí sedienta de sangre. Ye Zeng la sostuvo, y sintió como su poder respondía, sus labios se curvaron. Perfecto, levantó la mirada hacia los cultivadores. Ustedes serán los primeros en probarla. Antes de que pudieran reaccionar, hizo un corte limpio. El primer cultivador ni siquiera tuvo tiempo de defenderse. Su cuerpo se partió en dos. De pronto, recibió una notificación del sistema. La espada luz carmesí sedienta de sangre puede absorber la esencia de sangre de otros para aumentar sus atributos y rango. Ye Zeng observó la espada con detenimiento. Un tesoro de rango tierra. Y además, evolucionable. De verdad, me saqué el premio mayor, pensó. El segundo cultivador habló con rabia. Hermano mayor Lince, este tipo no solo ocultaba su cultivo, también tiene un tesoro espiritual. Lince dio un paso al frente. Su energía estalló. No entres en pánico. Formemos una matriz para enfrentarlo. Ambos se posicionaron de inmediato. La energía espiritual se entrelazó, y varias espadas de luz aparecieron a su alrededor. Vamos. Las espadas salieron disparadas directamente hacia Ye Zeng. Pero, Ye Zeng se movió, rápido, demasiado rápido. Sus ojos brillaron. Mi velocidad aumentó. Miró brevemente su espada. Es por ella. Sin embargo, su expresión cambió ligeramente. No, la esencia de sangre se está agotando. Sentía como el poder que lo impulsaba desaparecía poco a poco. Si esto sigue así, voy a morir, pensó. Al otro lado, Lince no pensaba darle respiro. No lo dejes respirar, ordenó con frialdad. Acabemos con él y quitémosle su tesoro. La formación cambió. La energía espiritual se concentró violentamente, y entonces, una enorme espada de luz descendió desde el cielo. Ye Zeng no tuvo opción, sujetó su espada con ambas manos y la alzó para resistir. El impacto sacudió todo el espacio. Sus rodillas casi ceden. Lince presionó con más fuerza. Quiero ver cuánto puedes aguantar. Ye Zeng apretó los dientes. La presión era insoportable, y finalmente, cedió. La espada gigante lo aplastó contra el suelo. Lince sonrió. Ya no tiene fuerzas. Miró a su compañero. Ve, termina con él. Pero no dañes el tesoro espiritual.
El cultivador soltó una risa confiada. No te preocupes. Avanzó sin dudar. Ye-Zeng yacía en el suelo, aparentemente derrotado. Increíble, murmuró el enemigo. Un simple cultivador de refinamiento de Qi nos dio tantos problemas. Miró la espada. Este tesoro debe ser al menos de rango profundo. Se inclinó para tomarla, pero entonces, Ye-Zeng habló. Pensé que estaba muerto, pero no esperaba que ustedes terminaran ayudándome. Su voz era baja, pero firme. La sangre del enemigo es sangre. Pero, ¿acaso mi propia sangre no cuenta también? Agarró con fuerza el mango de la espada, y sus ojos brillaron con intensidad. La espada carmesí reaccionó. El cultivador ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que pasaba. Su cuerpo se partió en dos. Muere por mí. Lince se quedó paralizado. ¿Cómo? Su compañero había caído en un instante. Su mirada se clavó en la espada. Ese tesoro. Su expresión cambió. No puedo ganarle así. Sin pensarlo más, intentó escapar. Pero Ye-Zeng ya lo había previsto. Te vas. Levantó la espada. Es demasiado tarde. La lanzó. La hoja atravesó el aire, y el cuerpo de Lince fue atravesado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo? Es posible. La espada regresó al lado de Ye-Zeng. Su expresión era fría. He ganado. Entonces, sintió algo. Giró la cabeza. Allí estaba Xiao Lanzi, de pie, sosteniendo una espada. Ye-Zeng la miró y esbozó una sonrisa. Así que, lo primero que piensas después de ser salvada es matar a tu benefactor, ¿acaso? Esto es lo que te enseñó tu maestra. El aire se tensó. Xiao Lanzi bajó la mirada por un instante. Lo siento. Es cierto que me salvaste antes, pero el bien y el mal no pueden coexistir. El aura espiritual a su alrededor comenzó a elevarse. Debo acabar contigo. Ye-Zeng soltó un suspiro cansado. Como esperaba, todas las de la secta de las doncellas de Jade son unas ingratas. Sin darle tiempo de reaccionar, activó el sistema. El espacio frente a él se distorsionó de repente. En el siguiente instante, Xiao Lanzi fue arrastrada violentamente hacia su espacio dimensional. Ella abrió los ojos, alarmada. ¿Qué clase de tesoro mágico es este? La voz del sistema resonó en la mente de Ye-Zeng. Objetivo capturado con éxito. Seleccione una opción, reforma forzosa o refinamiento directo. Ye-Zeng levantó una ceja. ¿Qué recompensa obtengo con cada una? El sistema respondió de inmediato. Refinamiento directo. El anfitrión ascenderá al gran círculo de refinamiento de Qi. Recompensa adicional, una píldora suprema de establecimiento de base. Los ojos de Ye-Zeng brillaron ligeramente. Con eso podría entrar al reino de establecimiento de base al instante, pero luego volvió a preguntar, ¿y la otra opción? Reforma forzosa. Al alcanzar el 100% de progreso, el objetivo será completamente sometido. No habrá aumento inmediato de cultivo, pero tendrás el físico especial de afinidad con los 10.000 bosques. Ye-Zeng frunció el ceño. ¿Qué tiene de especial ese físico? El sistema respondió. Permite identificar cualquier hierba espiritual o planta del mundo. Además, el anfitrión comprenderá automáticamente todas sus propiedades medicinales. Ye-Zeng quedó pensativo unos segundos. En otras palabras, si completo la transformación, me convertiré en un maestro de alquimia. Correcto. La voz mecánica hizo una breve pausa antes de añadir, en teoría, el anfitrión podría convertirse en el alquimista número 1 bajo los cielos. Eso terminó de convencerlo. Ye-Zeng volvió a abrir el espacio dimensional. Xiao Lanzi apareció frente a él nuevamente, todavía confundida. Él la observó de arriba abajo antes de suspirar. Sería una lástima matarte así. Ella apretó los dientes. ¿Qué piensas hacerme? Las cadenas del sistema surgieron alrededor de su cuerpo y la inmovilizaron de inmediato. Ye-Zeng sonrió ligeramente. Escuché que posees el cuerpo sagrado del espíritu alquímico. Se acercó lentamente. Si practico cultivo dual contigo una vez, mis heridas deberían sanar por completo. ¿No lo crees? Los ojos de Xiao Lanzi temblaron. Tú. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, las cadenas restringieron por completo su energía espiritual. Poco después, ambos comenzaron el cultivo dual. Cuando todo terminó, la voz del sistema volvió a sonar. Progreso de reforma forzosa, 20%, recompensa obtenida, afinidad con los 10.000 bosques, etapa inicial. Ye-Zeng revisó su cuerpo y sus ojos brillaron. No solo sus heridas habían desaparecido por completo, sino que incluso la velocidad con la que absorbía energía espiritual había aumentado notablemente. Una sonrisa apareció en su rostro. Esta vez sí gané a lo grande, murmuró. Sin perder tiempo, abrió nuevamente el espacio dimensional y lanzó a Xiao Lanzi dentro. Antes de cerrarlo, soltó una pequeña risa. ¡Qué tesoros de maestra y discípula! No puedo esperar a transformarlas por completo. De repente, un fuerte temblor sacudió toda la sala subterránea. Polvo y piedras comenzaron a caer del techo. Ye-Zeng levantó la mirada de inmediato.
Tengo que salir de aquí. El puesto de avanzada estaba demasiado cerca del frente de batalla. Si seguía quedándose allí, tarde o temprano terminaría muriendo por culpa de algún experto. Sin dudarlo más, salió rápidamente de la sala subterránea. Pero apenas puso un pie afuera, se detuvo. Había hierbas espirituales y píldoras tiradas por todo el suelo. En el instante en que las vio, una enorme cantidad de información apareció en su mente: nombres, propiedades, uso medicinal, métodos de refinamiento. Todo quedó claro al instante. Ye Zheng sonrió. Antes ni siquiera podía reconocer una sola medicina espiritual. Miró un frasco entre sus dedos, pero ahora bastaba con olerlas para entender todas sus propiedades, y esto apenas era la etapa inicial de la afinidad con los 10.000 bosques. Ni siquiera podía imaginar cómo sería ese poder cuando lo dominara por completo. Sin perder tiempo, comenzó a guardar todo lo que encontraba: hierbas, píldoras, materiales espirituales. No pensaba dejar nada atrás. Como se esperaba del viejo Gu, murmuró: tiene demasiadas cosas buenas, ya que voy a huir, sería un desperdicio no llevarme todo esto. Pero justo cuando estaba a punto de marcharse, una presión aterradora descendió desde arriba. Ye Zheng sintió que todo su cuerpo se tensaba. Lentamente levantó la cabeza. Frente a él había aparecido una mujer. Su figura era elegante y madura. Ye Zheng retrocedió instintivamente. ¿Quién eres tú? La mujer levantó una ceja y sonrió ligeramente. Esa debería ser mi pregunta. Sus ojos recorrieron el lugar. ¿Qué hace un infiltrado en la secta de la Unión robando tantas píldoras? Era la anciana Tian Mei, una experta en el 5º nivel de núcleo dorado. Cuando Ye Zheng reconoció su identidad, su expresión cambió, pero al siguiente instante, una gota de sangre cayó desde su nariz. Ye Zheng quedó atónito. Podría jurar que hacía un momento había chocado contra algo extremadamente suave. Sin embargo, rápidamente entendió que no había sido por ningún golpe. Su sangre estaba hirviendo. El ki en su cuerpo se había descontrolado completamente, y todo eso, solo por mirarla, Ye Zheng tragó saliva. No había duda. Ella era Huang Tianmei, la mujer nacida con el legendario cuerpo del encanto, aunque su cultivo apenas era promedio entre los ancianos de la secta. Su atractivo era algo que ningún hombre podía resistir fácilmente. Un lazo de energía salió disparado de la mano de Huang Tianmei y se enrolló alrededor del cuello de Ye Zheng. ¿Quién te envió?, preguntó ella con una voz peligrosa. Ye Zheng apretó los dientes. No era momento de distraerse. Si quería sobrevivir, tenía que encontrar la forma de salir de este problema. Respiró hondo antes de hablar. Soy el nuevo discípulo personal del anciano Gu. No estaba robando, solo intentaba poner a salvo las píldoras restantes. Luego apuntó hacia el sótano destruido. Hace un momento, 3 intrusos de la secta Xuanling atacaron este lugar. Tuve que arriesgar mi vida para matarlos. Huang Tianmei mostró una ligera sorpresa. El lazo de energía se aflojó lentamente hasta desaparecer. ¿Tú mataste a 3 cultivadores ortodoxos? Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo. Eres apenas un cultivador de refinamiento de ki. Ye Zheng soltó una risa seca. Fue pura suerte, pero por dentro rechinaba los dientes. Esta mujer ya estaba usando su arte de seducción. Cada palabra, cada mirada y cada movimiento afectaban su mente. Si bajaba la guardia aunque fuera un instante, perdería completamente el control. Así que comenzó a circular energía espiritual para estabilizar su conciencia. Huang Tianmei avanzó lentamente hacia él. Su figura madura y elegante hacía que el aire mismo se volviera sofocante. Poder mantener la calma frente a mí. Una sonrisa apareció en sus labios. Parece que realmente tienes el porte de un discípulo personal. Ye Zheng juntó las manos con respeto. Me halaga escuchar eso, anciana Tianmei, aunque temo haberla ofendido antes. Ella no respondió. Con un movimiento de su lazo espiritual, un enorme caldero de alquimia salió volando desde el fondo de la sala y cayó pesadamente frente a Ye Zheng. Huang Tianmei lo miró fijamente. Si quieres demostrar tu identidad, entonces pruébalo. Su sonrisa se volvió más profunda. Si de verdad eres discípulo del anciano Gu, refinar unas cuantas píldoras de establecimiento de base no debería ser problema, ¿verdad? La expresión de Ye Zheng casi se rompe. Por dentro maldijo en silencio. Él apenas estaba en la etapa de refinamiento de ki. Incluso muchos alquimistas del reino de establecimiento de base fallaban refinando ese tipo de píldoras. Era obvio que ella estaba intentando ponerle las cosas imposibles. Pero entonces recordó algo, la afinidad con los 10.000 bosques. Quizás, realmente podía lograrlo. Mientras tanto, Huang Tianmei lo observaba en silencio. Su mirada cambió ligeramente, porque el aura de Ye Zheng había cambiado por completo. La inseguridad de antes desapareció. Ahora parecía alguien completamente concentrado.
incluso ella comenzó a preguntarse, ¿sería posible que realmente pudiera refinar las píldoras? Él levantó la mano y una llama espiritual apareció sobre sus dedos. El fuego alquímico envolvió lentamente el caldero. El metal comenzó a calentarse mientras un leve resplandor verde iluminaba toda la sala. Observó el horno con calma. Todavía necesita un poco más de precalentamiento, pensó, y aprovechó ese tiempo para revisar las hierbas medicinales esparcidas alrededor. El salón de alquimia había sufrido demasiados daños. Faltaban varios ingredientes importantes para refinar una píldora de establecimiento de base normal. Pero para Ye Zheng, eso no representaba un gran problema. La afinidad con los 10.000 bosques seguía funcionando dentro de su mente, en apenas unos segundos. Ya había encontrado una receta alternativa, tomó varias hierbas distintas y comenzó a clasificarlas. Había terminado de preparar los ingredientes, uno tras otro, lanzó los materiales dentro del horno de alquimia. Las hierbas se fundieron lentamente bajo las llamas. Luego formó sellos con ambas manos. Ahora todo dependía del control del fuego. El calor aumentó poco a poco. Huang Tianmei lo miró en silencio. Las hierbas medicinales que él había elegido eran completamente diferentes a las que había visto. ¿Acaso estaba fanfarroneando?, se preguntó. De repente, varias luces salieron disparadas desde el interior del horno. 5 píldoras flotaron en el aire, envueltas por llamas espirituales. Ye Zheng esbozó una sonrisa. Las píldoras de establecimiento de base están listas. Huang Tianmei tomó una de ellas para inspeccionarla, pero apenas la revisó, sus ojos cambiaron. No solo había refinado las píldoras con éxito, eran píldoras de establecimiento de base de grado supremo. Incluso tenían marcas de píldora. Refinar ese nivel de píldoras siendo apenas un cultivador de refinamiento de Qi, era algo simplemente absurdo. ¿Desde cuándo el viejo Wu entrenó a un discípulo tan monstruoso?, se preguntó. Ye Zheng habló respetuosamente. Ya he demostrado mi identidad, anciana Tianmei, puedo retirarme al campo de batalla para brindar apoyo. Ella soltó una pequeña risa. Ya no será necesario. Ye Zheng frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Pero antes de que pudiera reaccionar, el lazo espiritual volvió a envolver su cuerpo. En el siguiente instante, Huang Tianmei lo arrastró hacia un lugar seguro. Este lugar ya se ha convertido en el campo de batalla, comentó. Cuando Ye Zheng atravesó la nube de polvo, sus pupilas se contrajeron. Su supuesto maestro había sido completamente derrotado. Frente a ellos, un hombre comenzó a reír a carcajadas, como esperaba de técnicas heréticas basadas en artes demoníacas. Son extremadamente frágiles, comentó. Levantó su espada mientras una presión aterradora cubría el lugar. Luego observó a Huang Tianmei y sonrió. Ahora mismo, ¿eres la única que queda capaz de luchar en este puesto avanzado? No, aquel hombre era Bai Li, el tercer anciano de la secta Xuanling. Cuando Ye Zheng sintió su aura, su expresión cambió ligeramente. ¡Qué mala suerte! Un cultivador ortodoxo en la etapa final de núcleo dorado no era alguien con quien pudiera lidiar. Huang Tianmei soltó una pequeña risa. Su voz seguía siendo suave y encantadora, con una sed de sangre tan pesada. Realmente no pareces un cultivador del camino ortodoxo. Bai Li la observó con indiferencia. Para tratar con cultivadores demoníacos, se necesitan métodos fulminantes. Huang Tianmei sonrió y avanzó lentamente hacia él. Cada uno de sus movimientos desprendía un encanto casi hipnótico. Ella apoyó suavemente un dedo sobre su pecho. Después de todo, el bien y el mal no son más que bandos distintos. No hay necesidad de empezar a matarnos desde el primer momento. Levantó la mirada y sonrió con dulzura. ¿No estás de acuerdo conmigo? Bai Li permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Tienes razón. Ye Zheng abrió ligeramente los ojos. No esperaba menos de alguien con el cuerpo del encanto. Era increíble que pudiera afectar incluso a un cultivador de su mismo nivel. Huang Tianmei soltó una risita satisfecha. Entonces parece que todavía podemos tener una conversación civilizada. Justo cuando estaba a punto de acercarse más, una espada bloqueó su camino. La expresión de Bai Li se volvió fría. ¿De verdad crees que vine aquí sin prepararme? ¿Por qué crees que me enviaron? El deseo solo afectaría la velocidad con la que desenvaino mi espada. Para enfrentar a tu secta, hace mucho tiempo corté la raíz de todas mis preocupaciones. Ye Zheng sintió un escalofrío. Las llamadas sectas ortodoxas, a veces eran incluso más despiadadas que las demoníacas. Tianmei entrecerró los ojos. Solo lograste neutralizar mi técnica de seducción. No creas que eso significa que ya ganaste. Cargó hacia Bai Li con daga en mano, pero él ni siquiera intentó esquivarla. Inútil, murmuró. Una presión aterradora salió de su cuerpo y activó su técnica del cuerpo del Señor Supremo. Los ataques con la daga lo golpearon directamente, pero no lograron hacerle absolutamente nada, ni siquiera dejaron una marca. Bai Li habló con indiferencia. Mi cultivo ya superó el tuyo.
tus artes de seducción no funcionarán conmigo. En el siguiente instante, un golpe aterrador impactó directamente contra Tianmei. Ella salió despedida hacia atrás, chocando contra la pared. Ye Zheng sintió que el corazón se le hundía. Incluso Huang Tianmei estaba siendo completamente reprimida. No había forma de ganar esta batalla. Y si seguía quedándose ahí, terminaría muerto junto con ella. Tenía que escapar cuanto antes. Pero en ese momento, Bai Li clavó su espada en el suelo. Una enorme formación espiritual se expandió instantáneamente por todo el campo de batalla. Cadenas de energía surgieron desde el suelo mientras una gigantesca hoja aparecía en el centro de la matriz. Era la formación de encantamiento de la hoja. Bai Li levantó la mirada con indiferencia. El mérito por destruir este puesto avanzado de la secta de la Unión debe pertenecerle únicamente a la secta Xuanling. Huang Tianmei, todavía herida, permaneció en silencio. Su respiración era inestable. Mientras tanto, Ye Zheng sentía que la cabeza le explotaba. ¿Por qué tenía que terminar involucrado en una pelea entre monstruos de este nivel? Sin perder tiempo, sacó su espada carmesí y atacó las cadenas de la formación, pero la barrera ni siquiera se movió. Bai Li soltó una risa fría. Ridículo. Su mirada cayó sobre Ye Zheng, un simple cultivador de refinamiento de ki. ¿Realmente cree que puede romper mi formación? La energía espiritual alrededor de Bai Li comenzó a condensarse violentamente. El aura asesina de su espada se volvió cada vez más aterradora. Cuando termine con esta mujer demonio, también te usaré como sacrificio para mi espada. Ye Zheng apretó los dientes. Con su fuerza actual, escapar era imposible. No tenía ninguna oportunidad frente a alguien en la etapa de núcleo dorado. Por un instante, sintió un frío recorrerle la espalda. De verdad iba a morir otra vez. Después de haber renacido, pero entonces recordó algo, las píldoras supremas de establecimiento de base, todavía las tenía. Si lograba avanzar ahora mismo al reino de establecimiento de base, tal vez todavía tendría una pequeña oportunidad de sobrevivir. Sin dudar más, tragó las píldoras de inmediato. Una enorme cantidad de energía espiritual explotó dentro de su cuerpo. El ki de los alrededores comenzó a reunirse violentamente hacia él. Huang Tianmei lo notó de inmediato. Sus ojos se abrieron ligeramente. Está intentando avanzar al establecimiento de base. En un momento como este, Bai Li soltó una carcajada llena de desprecio. ¿Crees que alcanzar esa etapa será suficiente para desafiarme? Sujetó su espada y avanzó directamente hacia Ye Zheng. Aunque no seas una amenaza, no pienso dejar que lo consigas. Pero justo cuando su espada estaba a punto de caer, una daga bloqueó el ataque a mitad de camino. Huang Tianmei apareció frente a Ye Zheng. Ahora que su técnica de seducción había fallado, solo le quedaba una esperanza, que Ye Zheng lograra completar el avance y la ayudara. Mientras tanto, dentro de su cuerpo, Ye Zheng sentía como la energía espiritual golpeaba violentamente su cuello de botella. Finalmente cedió. Había alcanzado el límite del refinamiento de ki, pero sabía algo. Tener suficiente energía espiritual no era suficiente. Necesitaba técnicas adecuadas para este nivel. Cerró los ojos por un instante y su conciencia volvió a entrar en el espacio dimensional. Frente a él estaban Bai Ningbin y Xiao Lanzi, ambas lo miraban con frialdad. Ye Zheng fue directo al punto. Enséñenme una técnica de espada del reino de establecimiento de base. Xiao Lanzi frunció el ceño. ¿De verdad crees que alguien tan despreciable como tú merece aprender nuestras técnicas? Ni lo sueñes. Pero Ye Zheng no tenía tiempo para discutir. Activó directamente las cadenas del sistema y presionó a Bai Ningbin. Ella dejó escapar un pequeño gemido, y su expresión cambió de inmediato. Xiao Lanzi abrió los ojos. Alarmada, maestra, miró furiosa a Ye Zheng. ¿Qué le hiciste? Ye Zheng respondió con calma. Si no cooperan, no me queda otra opción que refinarlas por la fuerza. Finalmente, Xiao Lanzi apretó los dientes. Está bien, te enseñaré ahora mismo el arte de la espada de las nubes fluyentes, la técnica secreta de nuestra secta. Al mismo tiempo, la voz del sistema resonó en la mente de Ye Zheng. La reforma de Bai Ningbin ha aumentado un 20%. Ye Zheng no perdió tiempo, comenzó a interiorizar la técnica de inmediato. Cada movimiento de espada, cada circulación de energía, cada postura, todo pasó rápidamente por su mente. Gracias a su comprensión actual, logró analizar la técnica a una velocidad absurda. Mientras tanto, afuera, Huang Tianmei seguía luchando desesperadamente contra Bai Li. Otro ataque aterrador explotó en el campo de batalla, y justo en ese momento, la energía espiritual alrededor de Ye Zheng se disparó. Finalmente había entrado en el primer nivel del reino de establecimiento de base. Huang Tianmei abrió ligeramente los ojos. El aura espiritual que desprendía Ye Zheng era demasiado violenta. Incluso ella comenzó a preguntarse si un simple avance al establecimiento de base debía sentirse tan aterrador.
pero Bai Li no le dio tiempo para pensar. Su espada descendió brutalmente. Huang Tianmei apenas logró reaccionar. Como puedes distraerte durante una pelea, ella intentó retroceder, pero aún así el sable alcanzó su cuerpo. La sangre salió disparada. En un movimiento desesperado, Huang Tianmei lanzó la daga. Esta atravesó el pecho de Bai Li, pero él solo apretó los dientes. Con una explosión de energía, la destruyó de inmediato. La intención asesina en sus ojos se volvió aún más intensa. Ya es hora de acabar con ustedes, lo sentenció. Mientras tanto, Ye Zheng recibió otra notificación del sistema. La reforma de Bai Ningbin aumentó un 20%. Recompensa obtenida, arte de sacrificio del demonio de sangre. La información apareció directamente en su mente. Era una técnica prohibida, capaz de consumir toda la vitalidad y energía sanguínea del usuario para aumentar drásticamente su cultivo y poder durante un corto periodo de tiempo. Ye Zheng finalmente abrió los ojos. ¿Será suficiente?, se preguntó, pero no tuvo tiempo para pensar más. Bai Li ya había cargado directamente hacia él. La espada asesina de demonios descendió con una presión monstruosa. Ye Zheng no dudó. Activó inmediatamente el arte de sacrificio del demonio de sangre. Un remolino sangriento explotó alrededor de su cuerpo. Su aura comenzó a elevarse de forma salvaje, y al siguiente instante, la primera forma del arte de la espada de las nubes fluyentes apareció junto al torbellino de sangre. Bai Li apretó los dientes mientras levantaba su sable para bloquear el ataque. La espada de Ye Zheng chocó violentamente contra él. Una onda de energía atravesó todo el campo de batalla, pero al siguiente instante, el sable de Bai Li atravesó el cuerpo de Ye Zheng desde el hombro hasta la cintura. La sangre salió disparada. Ye Zheng cayó pesadamente al suelo mientras vomitaba sangre sin parar. Huang Tianmei sintió que su corazón se hundía. Había sido demasiado ingenua. Por un momento realmente creyó que un cultivador recién llegado al reino de establecimiento de base podría cambiar la situación, pero al final, seguía siendo imposible derrotar a alguien como Bai Li. Parecía que todo había terminado. Sin embargo, Bai Li de repente comenzó a tambalearse. Giró lentamente la cabeza hacia Ye Zheng. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿Cómo? La sangre comenzó a brotar de su boca. ¿Cómo puedes usar el arte de la espada de las nubes fluyentes de las doncellas de Jade? Su respiración se volvió caótica. Ese poder no puede provenir del reino de establecimiento de base. Un círculo apareció lentamente en el centro de su cuerpo. Bai Li cayó al suelo sin vida. Al mismo tiempo, la formación espiritual comenzó a derrumbarse. Las cadenas y hoja espiritual desaparecieron una tras otra. Huang Tianmei quedó inmóvil. Incluso ella tardó unos segundos en reaccionar. Bai Li ¿realmente había muerto? Un experto en la etapa final de núcleo dorado había sido asesinado por alguien en el primer nivel de establecimiento de base. Era simplemente absurdo. Mientras tanto, Ye Zheng se encontraba de pie. La sangre no dejaba de salir de su cuerpo. Apretó los dientes mientras intentaba mantenerse consciente. Incluso con la afinidad con los 10.000 bosques, sus heridas eran demasiado graves. Además, el arte de sacrificio del demonio de sangre había consumido gran parte de su vitalidad. Podía sentir cómo su energía espiritual se agotaba rápidamente. Y si eso seguía así, las cosas realmente se complicarían. Su visión comenzó a volverse borrosa, pero justo antes de caer inconsciente, sintió unos brazos suaves sosteniéndolo. Huang Tianmei lo levantó lentamente. La mujer sonrió mientras lo miraba de cerca. Pequeño, sus ojos brillaban con interés. Realmente despertaste la curiosidad de esta hermana mayor. Mientras tanto, en la secta Xuanling, una figura atravesó el cielo a toda velocidad. El discípulo llegó apresuradamente hasta el salón principal y cayó de rodillas. Dentro del salón, el soberano de la secta frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué entras en pánico de esta manera? ¿Dónde quedó tu compostura? El discípulo temblaba visiblemente. Con miedo en el rostro, habló apresuradamente. Soberano, tragó saliva antes de continuar. Las lámparas de alma del anciano Bai Li y del joven maestro Lince se extinguieron. El aura dentro del salón explotó instantáneamente. El soberano quedó inmóvil por un instante. Luego, su rostro comenzó a deformarse lentamente por la ira. Apretó el puño con fuerza. Todo iba perfectamente bien. Una presión aterradora cubrió toda la sala. ¿Quién fue el responsable? El discípulo bajó la cabeza rápidamente. No lo sé. Solo tenemos claro que todos murieron cerca del salón de píldoras del puesto de avanzada de la secta de la Unión. El rostro del soberano de la secta Xuanling estaba lleno de ira. No solo acabaron con uno de los ancianos de mi secta, también mataron a mi nieto,
una intención asesina aterradora cubrió el lugar. Haré que todos paguen por esto. Pero en ese instante, otra figura apareció dentro del salón. El hombre cayó de rodillas inmediatamente. Soberano, por favor cálmese. Su voz era tranquila. Todavía se encuentra en su periodo de cultivo aislado. Si sale antes de tiempo, las pérdidas serán enormes. Tanto para usted como para la secta. El recién llegado era Jin Buping, el segundo anciano de la secta Xuanling. Jin Buping continuó hablando. Actualmente, tanto las sectas ortodoxas como las demoníacas han sufrido pérdidas considerables. Este es el mejor momento para proponer una tregua temporal. El soberano frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que me trague esta furia y no haga nada? Jin Buping negó lentamente. Naturalmente no podemos dejar las cosas así, pero podemos fingirlo. Declararemos una tregua mientras investigamos en secreto. Y cuando bajen la guardia, atacaremos sin darles oportunidad de escapar. El soberano guardó silencio unos segundos, luego soltó una carcajada. Como siempre, tus planes son meticulosos. Se dio media vuelta. Muy bien, haz lo que quieras. Jin Buping sonrió, sabía que el soberano lo entendería, pero justo cuando estaba a punto de retirarse, el soberano volvió a hablar. Hay otro asunto del que debes encargarte personalmente. La expresión de Jin Buping se volvió seria. Por favor, de sus órdenes. Los ojos del soberano se llenaron de intención asesina. Activa a todos nuestros agentes encubiertos. No me importa el método que usen. Quiero que la persona que mató a mi nieto muera. Jin Buping inclinó la cabeza. Este subordinado cumplirá las órdenes del soberano. En el siguiente instante, desapareció del salón para comenzar la misión. Mientras tanto, en el puesto avanzado frontal de la secta de la Unión, Huang Tianmei cargaba a Ye Zheng entre sus brazos mientras caminaba hacia su residencia. Dos discípulas se acercaron rápidamente. Anciana Tianmei. Una de ellas habló con preocupación. El ataque de la Alianza Ortodoxa se ha detenido por completo. ¿Cómo debemos proceder? Huang Tianmei mantuvo la calma. Refuercen inmediatamente todas las defensas y no bajen la guardia. Esto podría ser solo el comienzo. Las discípulas asintieron rápidamente, pero entonces, la misma de antes miró a Ye Zheng y preguntó con cautela, anciana, ¿necesita ayuda para llevar a ese hermano menor a recibir tratamiento? Huang Tianmei abrió las puertas. No hace falta, comentó antes de entrar, yo misma me encargaré de él. Dentro de la habitación, Tianmei colocó cuidadosamente a Ye Zheng sobre la cama. Luego extendió la mano y una suave energía espiritual envolvió su cuerpo. Afuera, las discípulas hablaban de la escena con sorpresa. ¿Quién será ese discípulo para que la anciana Tianmei lo cuide personalmente? Preguntó una. Otra soltó una pequeña risa. ¿Todavía no lo entiendes? Lo más probable es que ya haya caído bajo su técnica de encanto. Un discípulo cercano escuchó eso y suspiró con envidia. Si fuera para pasar una noche con la anciana Tianmei, yo aceptaría morir con gusto. Dentro de la habitación, Huang Tianmei ignoró todo el ruido exterior. Sus ojos permanecían fijos sobre Ye Zheng. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Pequeño, ahora deja que esta hermana mayor vea qué secretos escondes realmente. Todavía seguía pensando en varias cosas. La técnica de espada que usó para matar a Bai Li, el extraño aumento de cultivo, y aquella fragancia especial que emanaba de su cuerpo. Un aroma parecido a hierbas espirituales y madera antigua. Era demasiado extraño. Los ojos de Huang Tianmei brillaron ligeramente, entonces activó nuevamente su técnica de encanto, y comenzó a inspeccionar lentamente el cuerpo de Ye Zheng. En ese instante, la voz del sistema resonó en su mente. Advertencia, se detectó una técnica de seducción de alta intensidad. El valor de cordura del anfitrión está disminuyendo. Ye Zheng comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Huang Tianmei estaba usando su técnica de encanto para explorar todos sus secretos. La mujer sonrió suavemente. Relájate. Sus dedos recorrieron lentamente el aire mientras controlaba la energía espiritual. El tratamiento de esta hermana mayor todavía no termina, pero Ye Zheng no bajó la guardia. Sabía perfectamente que Huang Tianmei no tenía malas intenciones hacia él. El problema era que, como ella no mostraba hostilidad directa, el sistema no podía someterla ni reformarla, y no podía permitir que descubriera sus verdaderas habilidades. Así que, sin perder tiempo, su conciencia volvió a entrar en el espacio dimensional. Frente a él seguía Lancy y Bai Ningbin, atrapadas por las cadenas. Ye Zheng fue directo al punto, tomó la cadena de Bai Ningbin. Debes tener alguna técnica exclusiva para mujeres. La miró fijamente. Necesito que me la enseñes. Bai Ningbin frunció el ceño. ¿Para qué querrías algo así? Pero Ye Zheng no respondió, simplemente apretó su cuello. Deja de hacer preguntas y enséñame. Ella lo miró fríamente. No hay problema. Si quieres morir, adelante. Respiró lentamente antes de continuar.
El Sutra de las Doncellas de Jade es el método mental exclusivo de nuestra secta. Solo las mujeres con el cuerpo de yin misterioso pueden cultivarlo. Al iniciar el cultivo, esta técnica progresa a pasos agigantados, pero si un hombre intenta cultivarla, sus meridianos comenzarán a fluir a la inversa. Ye-Zheng simplemente sonrió. Perfecto, eso es exactamente lo que necesito. Bai Ningbin lo miró como si estuviera loco. Sus ojos mostraban una ligera duda. No me importa enseñarte, respondió finalmente, aunque una pregunta rondaba por su mente. ¿Acaso él estaba tan desesperado por ir al más allá? Mientras tanto, fuera de su espacio dimensional, Huang Tianmei seguía inspeccionando lentamente su cuerpo. Una sonrisa apareció en sus labios. Ya casi puedo descubrir todos tus secretos, comentó. Pero en ese instante, la energía dentro del cuerpo de Ye-Zheng explotó violentamente. Sin dudarlo, activó el método mental de las doncellas de Jade con toda su fuerza. Una energía caótica fue expulsada de su cuerpo. Huang Tianmei abrió ligeramente los ojos. Sus meridianos están fluyendo a la inversa. No puede ser, mi cuerpo de encanto me está provocando una reacción violenta. Debo detener esto rápido. Ye-Zheng vomitó una gran cantidad de sangre. Sus órganos internos y meridianos habían sufrido daños enormes, pero al menos había conseguido algo. El sondeo de Huang Tianmei se había detenido por completo. Respiró con dificultad mientras intentaba mantenerse consciente. Sin embargo, la expresión de Tianmei comenzó a volverse extraña. Su respiración se aceleró ligeramente. El aura encantadora que rodeaba su cuerpo se volvió aún más intensa, arrojándolo directamente a la cama. Ella se acercó lentamente a él. Pequeño. Su voz era suave y extremadamente provocativa. ¿No te parece que esta hermana mayor es hermosa? Ye-Zheng frunció el ceño de inmediato. Parecía que ella había sufrido un contragolpe de su propia técnica. Anciana Tianmei, cálmese un poco, murmuró. Pero ya era demasiado tarde. Justo en ese momento, dos figuras aparecieron en el puesto de avanzada. Una voz fría resonó, el rastro de sangre de la persona que mató a Lince termina aquí. Bajaré ahora mismo, dijo uno de los hombres mientras daba un paso al frente, pero su líder levantó una mano para detenerlo. Espera, ¿acaso no sentiste esa aura? Huang Tianmei está ahí dentro. Es una cultivadora de la quinta etapa de núcleo dorado y posee un encanto innato. Si irrumpes ahora, ¿estás seguro de que podrás eliminar al objetivo antes de alertarla? El hombre reflexionó unos segundos antes de asentir. Entiendo. Luego preguntó, ¿qué hacemos entonces? Una mirada fría apareció en el rostro del líder. Esperar. Dudo que Huang Tianmei permanezca mucho tiempo junto a un simple cultivador de bajo nivel. En cuanto se marche, atacaremos. Transmite la noticia a los demás. El hombre sacó un dispositivo de comunicación y envió varios mensajes. Poco después, más figuras comenzaron a llegar a la zona. Escuchen bien, habló el líder con firmeza. La orden es simple. En cuanto Huang Tianmei salga de esa habitación, eliminaremos al objetivo. Todos asintieron. Por dentro, él estaba completamente confiado. Con 4 cultivadores en el 9º nivel de establecimiento de base, aquella misión sería pan comido. Mientras tanto, dentro de la habitación, Huang Tianmei dejó escapar un suspiro agotada antes de desplomarse sobre la cama. Su energía espiritual estaba claramente desordenada. Ye-Zheng observó la escena mientras intentaba estabilizar su propia respiración. No pudo evitar pensar, como se esperaba de una belleza con encanto innato, realmente es aterradora. Mientras acomodaba sus ropas y revisaba su estado interno, sus ojos brillaron. Su cultivo había avanzado nuevamente. Ahora había alcanzado el 4º nivel de establecimiento de base. Avanzar 3 niveles en tan poco tiempo era algo que normalmente habría sido imposible. Apretó los puños. Aquella situación había terminado convirtiéndose en una bendición disfrazada. En ese momento, Huang Tianmei finalmente recuperó parte de la compostura, giró la cabeza y lo observó con una sonrisa llena de curiosidad. Tu cultivo no es alto. Sus ojos recorrieron a Ye-Zheng de arriba abajo. Pero tus habilidades son realmente sorprendentes. Soltó una pequeña risa. ¿De verdad querías dejar exhausta a esta hermana mayor? Ye-Zheng no supo qué responder. Inmediatamente juntó las manos y se inclinó respetuosamente. Anciana Tianmei, por favor perdone mis acciones. Jamás tuve intención de ofenderla. Simplemente, su encanto es demasiado difícil de ignorar. Huang Tianmei soltó una pequeña risa y le indicó que se calmara. A estas alturas, ya es demasiado tarde para decir esas cosas. Mientras acomodaba su cabello, lo observó con atención. Dime algo, ¿qué piensas hacer ahora? Ye-Zheng se quedó pensativo. La pregunta lo tomó por sorpresa. Por un instante incluso pensó que ella iba a exigirle que asumiera la responsabilidad. Aunque, siendo sincero, tampoco le molestaría demasiado. Después de todo,
Huang Tianmei era una poderosa cultivadora de la etapa de núcleo dorado. Al ver su expresión, ella le pellizcó ligeramente la nariz. Por la cara que pones, parece que todavía no entiendes la gravedad de la situación. Ye Zheng habló con calma. Anciana Tianmei, podría ser un poco más clara. Ella suspiró. Soy una cultivadora en el 5º nivel del reino de núcleo dorado. ¿De verdad crees que alguien con una constitución como la mía puede mantener esa posición con mi nivel de fuerza? No importa cuánto talento tenga para cultivar. Con una constitución de encanto innato, no soy más que un caldero que puede cultivar. Más del 90% de quienes nacen con un físico como el mío terminan siendo observados por grandes figuras que esperan utilizarlos para sus propios objetivos. Y respecto a la persona que puso sus ojos en mí hace mucho tiempo, supongo que puedes imaginar quién es. Ye Zheng frunció el ceño. ¿Xiao Yaozi? Huang Tianmei asintió, y luego se acercó seductoramente. Ahora que entiendes el problema en el que te has metido, ¿qué piensas hacer al respecto? Ye Zheng habló con sinceridad. ¿Así que era eso lo que te preocupaba? Por un momento pensé que estabas molesta por lo que ocurrió antes. Huang Tianmei lo miró con extrañeza. ¿Y por qué habría de culparte? Tarde o temprano mi cuerpo tendría que ser entregado, ya sea a ti, al soberano, o incluso a un ser más poderoso. Pero las cosas ya han llegado a este punto, así que lo único que podemos hacer es encontrar una forma de afrontarlas. Tienes demasiados secretos. Y, sinceramente, creo que posees el potencial necesario para superar al soberano. Le dio un pequeño golpe en la nariz. Además, entregarme a un jovencito tan guapo como tú, no es algo que me desagrade. De hecho, me siento bastante satisfecha. Ye Zheng se sonrojó ligeramente. Cada vez estaba más convencido de que aquella mujer disfrutaba jugando con él. La tomó entre sus brazos y soltó un pequeño suspiro. También me gustaría proteger a mi hermana mayor, pero con mi cultivo actual, apenas en el 4º nivel de establecimiento de base, todavía no puedo hacer mucho. Antes de que ella respondiera, se inclinó y le dio un suave beso. Aún es demasiado pronto, así que trabaja duro y ayúdame a superar ese problema lo antes posible. Mientras tanto, fuera de la residencia, los hombres enviados por la secta Xuanling comenzaban a perder la paciencia. Uno de ellos se acercó a su líder. Jefe, llevamos 3 horas esperando. Si seguimos así, pronto amanecerá. El líder permaneció tranquilo. Esperaremos 1 hora más. Y si Huang Tianmei no sale para entonces, entraremos por la fuerza y completaremos la misión. Todos asintieron. Con esa decisión tomada, el tiempo siguió avanzando. 1 hora después, la puerta de la residencia se abrió. Huang Tianmei salió caminando. Aunque intentaba disimularlo, el leve cansancio en su rostro era evidente. Mi hermano menor realmente no sabe lo que significa tener compasión por una mujer delicada, murmuró. Levantó la cabeza y observó el cielo nocturno. La luz de la luna iluminaba todo el puesto de avanzada. ¡Qué noche tan hermosa!, comentó. Sin embargo, sus pensamientos estaban en otra parte. Todavía no entendía cómo varios enemigos habían logrado infiltrarse en el puesto avanzado. ¿Acaso todos los discípulos encargados de la seguridad eran inútiles? Después de pensarlo un poco, terminó sonriendo. Quizás tampoco era algo malo. Después de todo, si Ye Zheng ni siquiera podía lidiar con algunos enemigos menores, entonces no sería digno de convertirse en su hombre. Dentro de la habitación, Ye Zheng abrió lentamente los ojos. Una poderosa corriente de energía recorrió sus meridianos. Había alcanzado con éxito el 5º nivel de establecimiento de base. Sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. Ahora estaba un paso más cerca de superar a Xiao Yaozi. Pero justo entonces, el techo explotó en pedazos. Varias figuras irrumpieron violentamente en la habitación. El líder dejó estallar toda su aura. Ahora que está solo, acabemos con esto de una vez. Vengaremos al joven maestro. Los demás desenvainaron sus armas y cargaron al mismo tiempo. Sin embargo, Ye Zheng permaneció calmado, invocó su espada. La hoja emitió un leve brillo carmesí. Luego observó a los intrusos y sonrió. ¿Así que son de la secta Xuanling? Perfecto. Justamente necesitaba a alguien para probar mi fuerza actual. Desapareció de su posición y esquivó el primer ataque con facilidad. Mientras retrocedía, no pudo evitar sonreír. ¿De verdad esto es todo lo que puede hacer un cultivador del 9º nivel de establecimiento de base? El primer hombre apretó los dientes y cargó. Su puño estaba a punto de impactar el rostro de Ye Zheng, pero falló. Ye Zheng se movió como una sombra. Otro enemigo aprovechó la apertura y atacó. Sin embargo, Ye Zheng simplemente sonrió con desprecio. Demasiado lentos. La espada carmesí atravesó al primer hombre sin ninguna dificultad.
el cuerpo cayó al suelo partido en dos. Ye Zheng sintió inmediatamente una extraña vibración en su espada. Entonces la voz del sistema sonó en su mente. La espada carmesí ha absorbido suficiente esencia de sangre. Proceso de evolución iniciado, se requiere más sangre para completar la evolución. Los ojos de Ye Zheng brillaron. Mientras tanto, el líder del grupo observó la espada con expresión seria. Tiene un tesoro espiritual de alto nivel. No bajen la guardia, ordenó, formen la matriz inmediatamente. Pero Ye Zheng no pensaba darles esa oportunidad. Se lanzó directamente hacia otro de los cultivadores, la espada descendió, y el hombre ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo fue partido por la mitad, y los restos terminaron cayendo encima del líder. La voz del sistema volvió a sonar. Progreso de evolución al 50%. Uno de los hombres comenzó a maldecir entre dientes. El líder lanzó los restos de su compañero al aire. Rápido, forma la matriz, ordenó. La energía espiritual de ambos comenzó a conectarse. La matriz de confinamiento Xuanling había sido desplegada. Ye Zheng la observó atentamente. Por alguna razón, la energía espiritual de aquella formación le resultaba familiar. Era muy parecida a la que había sentido en los cultivadores que enfrentó anteriormente. Sin embargo, al observar con más atención, notó algo extraño, e hizo una mueca. ¿Esto es una formación de una secta ortodoxa? Solo verla me da asco. Por dentro seguía analizando la situación. Ya era difícil enfrentarse a enemigos de mayor nivel, y ahora también tenía que lidiar con una formación. Si quería ganar, tendría que usar una carta oculta. Su conciencia entró nuevamente en el espacio dimensional. Xiao Lanzi levantó la mirada al verlo aparecer. ¿Qué quieres ahora? Ye Zheng fue directo al grano. Dentro de un momento te invocaré. Quiero que mates a algunas personas. La expresión de Xiao Lanzi se volvió fría. ¿Por qué debería ayudar a un monstruo como tú? Ye Zheng no respondió. Simplemente activó el sistema. Las cadenas alrededor de Bai Ningbin se tensaron de inmediato. La mujer soltó un gemido ahogado. Al ver eso, la expresión de Xiao Lanzi cambió instantáneamente. Detente, Ye Zheng la observó con indiferencia. Parece que todavía no entiendes tu situación, no estás en posición de negociar, así que cuando te llame, simplemente obedecerás mis órdenes. Xiao Lanzi apretó los dientes mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Al menos, dame algo de ropa antes de salir. Ye Zheng asintió, está bien. La voz del sistema resonó en su mente. Progreso de reforma al 40%, recompensa obtenida. Afinidad con los 10.000 bosques avanza a la etapa intermedia. Los ojos de Ye Zheng brillaron. No esperaba obtener beneficios adicionales en medio de una batalla. Mientras tanto, afuera, el líder de los hombres de la secta Xuanling frunció el ceño. La luz verde que envolvía a Ye Zheng le parecía extraña. En circunstancias normales, los espíritus malignos de la formación ya deberían haberlo devorado. Aumenta la salida de energía espiritual, ordenó. Su compañero obedeció de inmediato. De repente, la espada carmesí salió disparada directamente hacia ellos. Cuidado. El líder reaccionó a tiempo y empujó a su compañero fuera de la trayectoria. Sin embargo, el nodo espiritual que sostenía parte de la formación fue destruido al instante. La matriz comenzó a desestabilizarse. Ye Zheng avanzó entre la energía dispersa, su aura se había vuelto mucho más aterradora. Una sonrisa apareció en su rostro. ¿Ya terminaron de divertirse? Ahora es mi turno. La voz del sistema volvió a sonar. Progreso de evolución de la espada carmesí al 70%. El líder enemigo apretó los dientes. Ahora entendía algo. Alguien capaz de matar a su joven maestro y a expertos de su secta jamás sería derrotado tan fácilmente. Giró la cabeza hacia el último compañero que le quedaba. Hermano, recordaré tu contribución. El hombre palideció. Jefe, no, pero ya era demasiado tarde. La energía espiritual del líder explotó violentamente. Esta técnica me permite alcanzar un poder comparable al reino de núcleo dorado durante un breve instante, comentó, y eso será suficiente para completar mi misión. Con un rugido, cargó directamente hacia Ye Zheng. Entrégame tu vida. Ye Zheng levantó la espada carmesí para bloquear. El impacto fue tan brutal que salió despedido contra una pared. La habitación se llenó de grietas. El líder enemigo habló con desprecio. Después de todo, sigues siendo un simple cultivador de establecimiento de base. ¿De verdad creíste que podías enfrentarte a alguien con poder de núcleo dorado? Deberías sentirte orgulloso. Has llegado más lejos de lo que cualquiera esperaba. Pero entonces algo llamó su atención. La espada carmesí que había salido volando no regresó. Por un instante sintió que algo no estaba bien, pero rápidamente ignoró aquella sensación.
volvió a concentrarse en Ye Zheng. Deja de esconderte, su voz resonó por toda la habitación, sal y pelea de frente si no eres un cobarde. Ye Zheng apretó con fuerza la empuñadura de su espada. Un tesoro espiritual de grado tierra necesita absorber una enorme cantidad de sangre para evolucionar, y mi sangre debería ser suficiente para completar el proceso. ¿Ya comiste suficiente?, preguntó. Justo en ese momento, la voz del sistema resonó en su mente: evolución completada. La espada carmesí ha avanzado a tesoro espiritual de grado tierra superior. Nuevo nombre: hoja demoníaca bebedora de sangre. Nueva técnica obtenida: corte del demonio de sangre. Al mismo tiempo, la información de la técnica inundó su mente. Utiliza la vitalidad del usuario como combustible. A cambio, libera un ataque capaz de ignorar cualquier defensa. El infiltrado de la secta Xuanling volvió a cargar. Ye Zheng levantó la espada para detener el golpe. Las armas chocaron violentamente. El hombre habló con arrogancia. No creas que solo mi cuerpo alcanzó el nivel de núcleo dorado. Mi cultivo también lo hizo. Con un movimiento de su mano, activó varios talismanes protectores. Pero ante su ataque, Ye Zheng sonrió, y en el siguiente instante, una explosión de energía sangrienta estalló alrededor de la hoja demoníaca. Él desató el corte demonio de sangre. Una bestia roja atravesó el campo de batalla. El cultivador de la secta Xuanling cambió de expresión. Inmediatamente activó sus talismanes protectores de los 5 elementos. Capas de barreras aparecieron una tras otra frente a él. Sin embargo, no fueron suficientes. La luz sangrienta atravesó todas las defensas como si no existieran. La explosión sacudió toda la residencia. Ye Zheng cayó de rodillas. La técnica había consumido gran parte de su vitalidad. La sangre escapó de la comisura de sus labios. Mientras tanto, entre la nube de polvo, una carcajada resonó. El cultivador seguía vivo, aunque estaba gravemente herido, todavía podía mantenerse en pie. Su cuerpo temblaba mientras hablaba. Ya no te quedan trucos, tu energía espiritual se agotó por completo. ¿De verdad creíste que un cultivador de establecimiento de base podía derrotar a alguien con poder del núcleo dorado? Te enviaré al más allá. Pero justo cuando estaba a punto de atacar, una grieta espacial apareció detrás de él. Una espada atravesó su cuerpo, su figura quedó partida en dos. Xiao Lanzi apareció detrás de él con una expresión indiferente. Antes de morir, el hombre abrió los ojos con incredulidad. Tú, su voz tembló, no eres Xiao Lanzi, de las doncellas de Jade. Ye Zheng caminó hacia él. Bien hecho, felicitó a su espada, luego la levantó. Come, le ordenó. La espada emitió un extraño rugido. Una enorme boca demoníaca apareció de la hoja y comenzó a devorar la esencia de sangre del hombre. Mientras observaba la escena, Xiao Lanzi se acercó. Ya hice lo que querías. Ahora puedes dejar en paz a mi maestra. La voz del sistema resonó nuevamente. Progreso de reforma al 50%. Ye Zheng levantó la mano y sujetó suavemente su barbilla. ¿Liberarla? Una sonrisa apareció en sus labios. Ustedes dos son calderos demasiado importantes para mí. ¿Cómo podría permitir que les ocurriera algo? Xiao Lanzi no dijo nada. De pronto, una esfera luminosa salió disparada desde el cadáver. Pero antes de que pudiera alejarse siquiera unos metros, fue cortada en dos. Xiao Lanzi soltó una pequeña risa. Parece que no tendrás días tranquilos de ahora en adelante. Ye Zheng levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? La joven señaló los restos que quedaban de la esfera. Lo que acabas de destruir era una piedra grabadora de sombras. Ese artefacto puede registrar todo lo que ocurre a su alrededor y transmitir las imágenes a distancia. Eres un joven cultivador demoníaco capaz de luchar por encima de su nivel. Tu identidad pronto será conocida por toda la secta Xuanling, y te convertirás en uno de sus principales objetivos. Ye Zheng se quedó pensativo unos segundos. Eso sí es un poco problemático, aunque tampoco parece una buena noticia para las doncellas de Jade. Xiao Lanzi lo miró confundida. ¿Qué quieres decir? Ye Zheng se acercó ligeramente. Es simple. Su sonrisa se volvió burlona. Si la discípula personal de una maestra de las doncellas de Jade termina convertida en el caldero de un desconocido, la reputación de tu secta quedará destruida. Tú, Xiao Lanzi lo fulminó con la mirada, pero Ye Zheng simplemente le acarició el rostro. Deberías cuidar tu tono. Después de todo, ahora no eres más que mi caldero. De pronto, un discípulo entró al lugar. Ataque enemigo. Su voz resonó por toda la habitación. Varias personas llegaron al lugar. Uno de ellos preguntó de inmediato, ¿qué está ocurriendo? El discípulo respiró agitadamente. Parece que la gente de la secta Xuanling ha venido a atacarnos. El hombre recién llegado recorrió la habitación con la mirada. De pronto, sus ojos se detuvieron sobre Xiao Lanzi, y su expresión cambió. Espera, hermano menor, ¿no es ella Xiao Lanzi,
¿De la secta de las doncellas de Jade? Cierto, Ye-Zeng respondió con total tranquilidad, y que si lo es, el hombre era Cao Kui, el discípulo mayor de su antiguo maestro. Además, era un cultivador en el 9º nivel de establecimiento de base. Cao Kui frunció el ceño. No fue capturada por el maestro para que yo la utilizara como caldero de cultivo. Entonces, ¿por qué está a tu lado? Ye-Zeng ni siquiera se molestó en explicarse. Lo miró de arriba abajo con evidente desprecio. Hermano mayor. Su voz era tranquila. Como responsable de la seguridad del puesto de avanzada, no deberías preocuparte primero por cómo tantos discípulos enemigos lograron infiltrarse. Cao Kui avanzó de golpe y lo sujetó por la ropa. Deja de cambiar de tema. Sus ojos estaban llenos de ira. Entrégame a esa mujer ahora mismo. De lo contrario, no me culpes por no contenerme. Ye-Zeng sonrió y dejó salir su espada demoníaca. Ah, sí, su sonrisa se volvió más peligrosa. Entonces me gustaría ver qué tan despiadado eres. Uno de los discípulos que había llegado junto a Cao Kui dio un paso adelante. Hermano Cao, la situación sigue siendo inestable. Creo que lo mejor sería retirarnos por ahora. Pero Cao Kui ni siquiera lo escuchó. Le dio un golpe. Lárgate. Su mirada nunca abandonó a Ye-Zeng. Justo cuando el conflicto estaba a punto de estallar, una voz tranquila resonó detrás de ellos. Ya es suficiente. Huang Tianmei acababa de llegar. Al verla, el rostro de Cao Kui palideció inmediatamente. La arrogancia que había mostrado desapareció por completo. Bajó la cabeza. Anciana Tianmei juntó las manos en señal de respeto. Perdone el alboroto, pero ese mocoso se está sobrepasando, me acaba de robar. Ye-Zeng soltó una pequeña risa. Qué extraño, mi hermano mayor descuidó sus deberes. Permitió que varios espías enemigos se infiltraran en el puesto de avanzada. Y ahora también quiere robarme mi caldero. Las venas de la frente de Cao Kui se marcaron. Por dentro ya estaba maldiciendo a Ye-Zeng. Huang Tianmei observó la escena con calma, luego habló con indiferencia. Los materiales espirituales, los tesoros y los recursos de cultivo siempre han pertenecido a quienes son capaces de conservarlos. Sus ojos se desviaron hacia Xiao Lanzi, y los calderos no son una excepción. Luego se giró hacia Cao Kui. Antes de que pudiera reaccionar, una presión aterradora cayó sobre su cuerpo. Huang Tianmei lo observó desde arriba. No solo permitiste que agentes enemigos se infiltraran en el puesto de avanzado, también intentaste intimidar a tu hermano menor. Entonces dime, ¿qué castigo mereces? El sudor cubrió la frente de Cao Kui. Finalmente apretó los dientes. Este discípulo reconoce su error. Huang Tianmei retiró su aura. Bien, entonces limpia todos los cadáveres. Ordenó. Sí, anciana. Cao Kui se puso de pie, pero antes de marcharse, lanzó una mirada llena de resentimiento hacia Ye-Zeng, para luego decir claramente que aquello no había terminado. Ye-Zeng simplemente sonrió. Estaré esperando. Cao Kui apretó los puños y finalmente se retiró. Una vez que todos se marcharon, el lugar quedó en silencio. Solo permanecían Huang Tianmei, Xiao Lanzi y Ye-Zeng. Huang Tianmei observó a Xiao Lanzi antes de hablar. Realmente no esperaba que hubieras escondido un caldero de tan alta calidad. Parece que sabes guardar secretos mejor de lo que imaginaba. Caminó hasta quedar frente a él. Pero como te dije antes, lo señaló con el dedo, las cosas valiosas requieren suficiente fuerza para protegerlas, y tu caldero no es una excepción. Ye-Zeng asintió. Lo entiendo. Huang Tianmei sonrió satisfecha. Después se inclinó ligeramente y acercó sus labios a su oído. Yo tampoco soy diferente. Su voz era suave y seductora. Así que descansa bien esta noche, porque mañana tengo una tarea muy importante para ti. Ye-Zeng asintió. Lo entiendo. A un lado, Xiao Lanzi soltó un resoplido, y su voz se volvió mucho más baja. Gracias, si ese hombre me hubiera llevado. No quiero imaginar lo que me habría pasado. Por primera vez desde que se conocieron, no había hostilidad en su voz. En ese momento, la voz del sistema resonó nuevamente. Progreso de reforma al 60%. Recompensa obtenida. Arte de creación eterna. Una gran cantidad de información apareció en la mente de Ye-Zeng. La técnica le permitía absorber energía espiritual del atributo madera para recuperar rápidamente su cultivo. También podía restaurar su resistencia y acelerar la curación de heridas. Ye-Zeng miró a Xiao Lanzi y sonrió. Debo admitirlo, en realidad eres mucho más fácil de reformar que tu maestra. Xiao Lanzi lo miró con extrañeza. ¿De qué estás hablando exactamente? Pero Ye-Zeng simplemente sonrió sin responder. Mientras tanto, en la secta Xuanling, el soberano observaba en silencio una fila de lámparas de alma. Su expresión era cada vez más sombría. Una tras otra, las llamas se extinguían.
Cada lámpara representaba a un cultivador enviado para eliminar a Ye-Zeng, y ahora todas estaban apagadas, su voz era fría hasta los huesos. Ni siquiera los cultivadores avanzados de establecimiento de base han regresado. Inútiles, el soberano de la secta Xuanling golpeó la mesa con tanta fuerza que la hizo añicos. 5 cultivadores en la etapa tardía de establecimiento de fundación, y ni siquiera pudieron resolver un asunto tan simple. Jin Buping dio un paso al frente junto a sus subordinados e inclinó la cabeza. Soberano, por favor calme su ira. Las piedras de grabación ya transmitieron las últimas imágenes de la batalla, se las mostró antes de continuar. Quien acabó con ellos fue un cultivador de la etapa de establecimiento de fundación, perteneciente a la secta de la Unión, acompañado por Xiao Lanzi, de la secta de las doncellas de Jade. El soberano se acarició la barbilla. Así que incluso una traidora de la secta de las doncellas de Jade terminó convirtiéndose en su caldero, frunció el ceño. Pero alguien en la etapa media de establecimiento de fundación no debería haber sido capaz de derrotar a tantos guardias ocultos. Jin Buping asintió. Eso mismo pensé. Sin embargo, le pido que observe el arma que sostenía ese muchacho. El soberano dirigió nuevamente su mirada hacia las imágenes. Como mínimo, se trata de un tesoro espiritual de grado tierra. Un discípulo común de la etapa de establecimiento de fundación jamás debería poseer un arma de ese nivel. El soberano entrecerró los ojos. ¿Qué intentas decir? Si mi suposición es correcta, ese hombre debe ser uno de los santos ocultos de la secta de la Unión. El soberano volvió a tomar asiento. Ahora todo tiene sentido. Para proteger a los futuros sucesores de la secta, los santos y las santas de la secta de la Unión mantienen sus identidades en absoluto secreto. Sin embargo, su protección nunca es descuidada. Naturalmente, alguien con ese estatus recibiría un tesoro espiritual para protegerse. Jin Buping sonrió y juntó las manos. Entonces, debo felicitarlo, soberano. Este lo miró con extrañeza. ¿Felicitarme? ¿Por qué? Aunque esta vez sufrimos pérdidas importantes, al menos descubrimos la identidad de uno de sus santos. Ahora el enemigo está expuesto, mientras nosotros seguimos ocultos. Tarde o temprano encontraremos la oportunidad de eliminar a ese sucesor. De pronto, una imponente presión espiritual escapó del cuerpo del soberano. Incluso Bai Li y los guardias ocultos murieron en esa misión. Su voz se volvió fría. ¿Acaso estás sugiriendo que yo, como soberano, actúe personalmente? Jin Buping negó con la cabeza. No será necesario. Ambos bandos hemos sufrido enormes pérdidas durante esta guerra entre el bien y el mal. Creo que lo mejor será declarar una tregua temporal. Después, aprovecharemos la gran competencia de las 100 sectas para eliminar a esa amenaza sin que nadie lo sospeche. El soberano sonrió satisfecho y apoyó una mano sobre su hombro. Sabía que podía contar contigo. Dejaré este asunto en tus manos. Jin Buping juntó los puños en un saludo marcial. Es un honor cumplir con mi deber. Sin perder más tiempo, el soberano salió del salón y reunió a todos los discípulos. Escuchen bien mis órdenes. Su voz resonó por toda la secta. Desde este momento, cesen todos los ataques. Esperaremos hasta la gran competencia de las 100 sectas y allí nos aseguraremos de que el santo de la secta de la Unión muera y que su cultivo sea destruido para siempre. Mientras tanto, en el puesto de avanzada, Ye-Zeng soltó un fuerte estornudo y frunció el ceño con confusión. Ya alcancé el 4º nivel de establecimiento de fundación. ¿Cómo es posible que todavía me resfríe? Sin darle demasiadas vueltas, se sentó con las piernas cruzadas. Será mejor probar los efectos del arte de la creación de la vida eterna. Comenzó a recitar mentalmente la técnica. Al instante, una enorme cantidad de energía espiritual apareció a su alrededor. Cuando la energía de atributo madera entró en contacto con algo hecho de dicho material, no fue absorbida lentamente, fue arrancada de golpe. Ye-Zeng sonrió. Esto ya no es absorber energía espiritual de tipo madera, es un saqueo absoluto. En ese momento, un pequeño mosquito pasó volando cerca. Él liberó una mínima porción de energía, y el insecto cayó en su mano de inmediato. Incluso los seres vivos podían ser despojados de la energía espiritual que habitaba en sus cuerpos. Xiao Lanzi lo observó con una expresión extraña. Otra técnica demoníaca que absorbe el ki y la sangre, suspiró con resignación. Los cultivadores de tu secta realmente no tienen escrúpulos. Ye-Zeng soltó una pequeña risa. ¿Qué va? Esta técnica fue la recompensa que me dio el sistema, después de conquistarte. Justo entonces, la voz del sistema resonó en su mente. La técnica de creación de la vida eterna posee un método de cultivo dual. Sus efectos aumentarán considerablemente al practicar junto a un cultivador con afinidad al atributo madera. Ye-Zeng sonrió al escuchar la explicación del sistema. Si ese es el caso, tengo a la persona perfecta justo delante de mí.
Xiao Lanzi lo miró con desconfianza. ¿Qué estás pensando hacer? Antes de que pudiera reaccionar, Ye Zheng la acercó hacia él. Solo necesito que me ayudes con mi cultivo. Ella intentó negarse, pero él ya había comenzado a poner en práctica el método de cultivo dual. Pasado un buen rato, ambos terminaron la sesión de cultivo. Xiao Lanzi permanecía recostada, visiblemente agotada, mientras Ye Zheng comprobaba los resultados. No había duda, la técnica otorgada por el sistema era extraordinaria. Con una sola sesión de cultivo dual, había logrado atravesar la barrera de un reino menor. Xiao Lanzi, con el rostro ligeramente sonrojado, lo fulminó con la mirada. Eres un hombre sin vergüenza, tarde o temprano tendrás un mal final. Ye Zheng sonrió y le levantó suavemente el mentón. No fui el único que obtuvo beneficios. Revisa tu propio cuerpo. Ella examinó la circulación de su energía espiritual y abrió los ojos con sorpresa. Mi cultivo ha regresado un poco, volvió al tercer nivel de condensación de Qi. Ye Zheng negó con la cabeza. Para ser exactos, no es que haya regresado. Es un cultivo completamente nuevo, continuó explicando. Si seguimos practicando el cultivo dual, recuperarás tu fuerza mucho más rápido. Xiao Lanzi guardó silencio. Por el bien de mi maestra, debo recuperar mi poder cuanto antes. Con ese pensamiento, fue ella quien lo empujó nuevamente hacia la cama. Una sola sesión está muy lejos de ser suficiente. Así, ambos continuaron cultivando durante toda la noche. A la mañana siguiente, Huang Tianmei abrió la puerta de la habitación. ¿Cómo es que todavía no ha salido? Ayer acordamos que no habría asuntos importantes para que pudieras concentrarte en el evento de hoy. Sin embargo, apenas cruzó la mirada con Ye Zheng y observó la escena frente a ella, su expresión cambió por completo. Ye Zheng soltó una sonrisa incómoda. Si te digo que estuve cultivando toda la noche, ¿me creerías? El rostro de Huang Tianmei se oscureció de inmediato. Sal de una vez. Precisamente ayer te dije que descansaras temprano para estar preparado para el evento de hoy. Ye Zheng esbozó una sonrisa con nerviosismo. En realidad, también estuve haciendo mis propios preparativos. Acto seguido, liberó parte de su aura. Su cultivo había alcanzado el 5º nivel de establecimiento de fundación. Huang Tianmei no pudo ocultar su sorpresa. Después desvió la mirada hacia Xiao Lanzi. ¿Será que ella también posee un físico adecuado para el cultivo dual? Se preguntó. Ye Zheng sonrió y agarró su trasero con una mano. ¿Qué pasa? ¿Acaso estás celosa? Ella lo miró de forma sombría, completamente tranquila. ¿De verdad crees que con ese nivel ya tienes la confianza suficiente para derrotar al maestro de la secta? Ye Zheng tosió con incomodidad. Déjame aumentar un poco más mi fuerza y luego hablamos. Mientras ambos conversaban, Xiao Lanzi los observaba en silencio. ¿Qué clase de relación tienen? Cada vez le resultaba más difícil comprender quién era realmente Ye Zheng y cuál era su verdadero trasfondo. Huang Tianmei volvió a hablar. Olvídate de eso y sígueme, puedes traer a tu caldero. Hoy necesitaremos intimidar a unas cuantas personas. Ye Zheng arqueó una ceja. ¿A qué te refieres? Huang Tianmei giró la cabeza y sonrió. ¿De verdad crees que matar a Bai Li solo te hará ganar unos cuantos elogios? Después de hoy, tu posición dentro de la secta de la Unión será completamente diferente. Poco después, los tres llegaron a la plaza principal. El lugar ya estaba repleto de discípulos. Todos comentaban el motivo de la reunión. ¿Por qué la anciana Huang Tianmei convocó a toda la secta? ¿Será para anunciar nuevos nombramientos? El anciano Wu murió en la última batalla. Tal vez designen a un nuevo maestro del salón de alquimia. Muchos dirigieron la mirada hacia Zhao. Después de todo, era el candidato con más posibilidades de ocupar ese puesto. Sin embargo, Zhao solo apretó los dientes. No importaba cuánto favor hubiera ganado Ye Zheng con la anciana, haría que pagara el precio. En ese momento, Huang Tianmei apareció junto a Ye Zheng y Xiao Lanzi. Al verla, muchos discípulos quedaron maravillados por su belleza. Ella levantó la voz. Silencio, recorrió a la multitud con la mirada antes de hablar. Los reuní hoy para anunciar una noticia importante. Es cierto que en esta batalla perdimos a un anciano del reino del núcleo dorado, pero también conseguimos decapitar a Bai Li, de la secta Xuanling. Además, debido a sus enormes pérdidas, la secta Xuanling y las demás sectas del camino recto han declarado una tregua temporal. Al escuchar esas palabras, toda la plaza estalló en celebraciones. Por fin terminó la guerra, ya no tendremos que seguir siendo carne de cañón. Huang Tianmei esperó a que el alboroto disminuyera antes de continuar. El anciano Wu cayó heroicamente en combate. Por esa razón, el puesto de maestro del pabellón de alquimia no puede permanecer vacante. Todos dirigieron la mirada hacia Zhao. En la mente de la mayoría, su nombramiento era prácticamente un hecho. El propio Zhao sonrió con modestia. No es para tanto. Si realmente soy elegido, necesitaré el apoyo de todos. Mientras hablaba,
lanzó una mirada hacia Huang Tianmei. Al menos la anciana sigue siendo sensata, aunque no dejaré pasar lo ocurrido con Ye Zheng como si nada. Sin embargo, las siguientes palabras de Huang Tianmei dejaron a toda la plaza en silencio. Por lo tanto, anunció oficialmente que Ye Zheng será nombrado maestro interno del pabellón de alquimia y tendrá autoridad para gestionar todos los asuntos relacionados con él. Incluso Ye Zheng se quedó sorprendido. Así que ese era su plan. No pudo evitar sonreír con amargura. ¿No es esto llamar demasiado la atención? Los murmullos comenzaron a extenderse por toda la plaza. ¿Por qué él? Ese puesto debería pertenecerle a Zhao. ¿Cuánto tiempo lleva Ye Zheng en la secta? ¿Con qué derecho recibe un cargo tan importante? Finalmente, Zhao dio un paso al frente y juntó las manos en señal de respeto. Anciana Huang, tengo algo que decir. Ella le concedió la palabra. Zhao habló con voz firme. Durante 15 años seguí al anciano Wu y aprendí todos los asuntos relacionados con el pabellón de alquimia. Luego señaló directamente a Ye Zheng. En cambio, él ingresó a la secta hace muy poco. Desconoce por completo el funcionamiento del pabellón. ¿Cómo puede alguien así asumir una responsabilidad tan importante? Huang Tianmei giró la cabeza hacia Ye Zheng. Sin decir una sola palabra, le transmitió un mensaje mediante el sentido divino. Bien, ahora veamos si eres capaz de mantenerte firme en esa posición. Todo dependerá de tu desempeño. Espero que no me decepciones. Ye Zheng suspiró para sus adentros. Esta mujer, de verdad sabe cómo meterme en problemas. Luego miró fijamente a Zhao Kui. Entonces, ¿de verdad crees que eres el más calificado para ocupar ese puesto? Zhao respondió sin dudar. En términos de antigüedad, nivel de cultivo y conocimiento del pabellón de alquimia, te supero por mucho. Ye Zheng sonrió con calma. En ese caso, déjame hacerte una pregunta. Anoche, cuando los guardias ocultos de la secta Xuanling se infiltraron en el pabellón de alquimia, donde estabas, Zhao se quedó sin palabras. Antes de que pudiera inventar una respuesta, Ye Zheng volvió a presionarlo. Mientras esos asesinos atacaban, fui yo quien arriesgó su vida para enfrentar y matar a 5 cultivadores en la etapa avanzada de establecimiento de fundación. Su mirada se volvió fría. ¿Y tú, como hermano mayor del pabellón, desapareciste junto con tu gente y solo apareciste cuando la batalla había terminado? ¿O acaso viniste únicamente para llevarte el mérito? Los murmullos comenzaron a extenderse entre los discípulos. ¿De verdad hizo eso? Pensaba que el hermano mayor Zhao era una persona honorable. Muchos empezaron a mirar a Huang Tianmei de otra manera. Quizás su decisión de nombrar a Ye Zheng no era tan absurda como parecía. Al verse acorralado, Zhao soltó un bufido. Basta de tonterías, en el mundo de la cultivación, la fuerza lo es todo. Eres apenas un cultivador de la etapa media de establecimiento de fundación. No eres digno de convertirte en maestro del pabellón de alquimia. Entonces dio un paso al frente. ¿Qué te parece si lo decidimos aquí mismo? Un duelo ante todos los discípulos de la secta. El perdedor renunciará voluntariamente al puesto de maestro del pabellón. Estoy seguro de que la anciana Huang no tendrá ninguna objeción. Huang Tianmei sonrió levemente. No me molestaría presenciar ese combate. Ye Zheng observó a Zhao de arriba abajo antes de soltar una risa. ¡Qué descarado! Negó con la cabeza. Un cultivador en el pináculo del establecimiento de fundación viene a desafiar a alguien que apenas está en la etapa media. ¿No te da vergüenza? Sin embargo, comprendía que si rechazaba el duelo, nadie respetaría el nombramiento de Huang Tianmei, así que terminó aceptándolo. Muy bien, acepto tu desafío. Zhao esbozó una sonrisa. Si va a hacer un duelo, también debería haber una apuesta. Ye Zheng arqueó una ceja. ¿Qué quieres apostar? Los ojos de Zhao se desviaron hacia Xiao Lanzi. Cuando gane, no solo me quedaré con el puesto de maestro del pabellón de alquimia, una sonrisa codiciosa apareció en su rostro. También tendrás que devolverme a Xiao Lanzi, como mi horno de cultivo. Xiao Lanzi abrió los ojos con sorpresa. Sin embargo, al escuchar los murmullos de los discípulos, no esperaba que tuviera un horno de cultivo tan hermoso. Si yo pudiera cultivar con una belleza como ella, ni siquiera me importaría perder 20 años de mi vida. Un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez, sintió un poco de miedo. Ye Zheng volvió a mirar a Zhao. Ya que quieres a mi horno de cultivo, ¿cuál será tu apuesta? Zhao soltó una carcajada. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad de ganar? Con un movimiento de la mano, sacó un caldero. Este es el caldero de madera sangrienta devorador de cielos que me otorgó mi maestro. Si tienes la suerte de vencerme, será tuyo. En ese instante, una notificación apareció frente a Ye Zheng. Se ha detectado un tesoro espiritual cercano compatible con el arte de la creación de la vida infinita. ¿Desea devorarlo? Los ojos de Ye Zheng brillaron. Justo estaba preocupado porque no tenía un tesoro espiritual de atributo madera para seguir cultivando esta técnica.
miró el caldero con una sonrisa apenas perceptible. Y este tonto acaba de traerme uno por su propia cuenta. Sao interpretó su silencio de otra manera. ¿Qué ocurre? ¿Te dio miedo? Este es un tesoro espiritual de rango tierra. Mi maestro pagó un precio altísimo para conseguirlo. Luego sonrió con desdén. Si ganas, podrás llevártelo. Ye-Zheng asintió sin dudar. Trato hecho. Después levantó la voz para que todos los presentes pudieran escucharlo. Compañeros discípulos, ustedes serán testigos de este duelo. El perdedor renunciará voluntariamente al puesto de maestro del salón de alquimia. Además, el ganador también se quedará con la apuesta adicional, el caldero devorador de los cielos, o Xiao Lanzi, según corresponda. Toda la plaza estalló en un nuevo alboroto. ¿Está loco? Se atrevió a apostar a Xiao Lanzi. Zhao Kui está en el pináculo del establecimiento de fundación. Hay una diferencia de 4 niveles menores entre ellos. Algunos discípulos incluso comenzaron a organizar apuestas entre los espectadores. Huang Tianmei observaba la escena con una leve sonrisa. Este muchacho realmente sabe cómo hacer que las apuestas jueguen a su favor. Sus ojos se fijaron en Ye-Zheng. Ahora déjame ver qué otras cartas ocultas sigues guardando. Xiao Lanzi temblaba de rabia. Lo fulminó con la mirada mientras maldecía por lo bajo. Lo sabía. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Para él no soy más que un simple horno de cultivo. En ese momento, una voz resonó entre la multitud. ¿Se aceptan apuestas? Un discípulo dio un paso al frente. Las cuotas ya están listas. Aceptamos piedras espirituales, píldoras y tesoros mágicos. En cuestión de segundos, los discípulos rodearon el puesto y comenzaron a apostar frenéticamente. Justo entonces, Huang Tianmei caminó hasta el frente. El encargado de las apuestas se puso nervioso. Anciana Huang, esto solo es una pequeña apuesta para animar el ambiente. Espero que no se moleste. Para sorpresa de todos, ella simplemente sacó 200 piedras espirituales de grado superior y las dejó sobre la bandeja. Apuesto por Ye-Zheng. Toda la plaza quedó en silencio. 200 piedras espirituales de grado superior. Está apostando por alguien que va 4 niveles por debajo de su rival. ¿Será que solo intenta hacerlo quedar bien? El encargado tragó saliva. Ah, anciana, ¿está segura? No se habrá equivocado. Huang Tianmei lo miró con indiferencia. ¿Crees que soy capaz de confundir una apuesta? Sin decir una palabra más, pasó junto a Ye-Zheng y sonrió levemente. Será mejor que ganes. No me hagas perder mi dinero. Ye-Zheng respondió con una sonrisa tranquila. Descuide. No perderá ni una sola piedra espiritual. Al otro lado de la arena, un discípulo se acercó rápidamente a Zhao Kui. Hermano mayor, ¿lo ve? La anciana lo está humillando delante de todos. Zhao apretó los dientes con fuerza. Cuando deje lisiado a ese niño bonito, quiero ver qué expresión pone ella. Acto seguido, caminó hasta situarse frente a Ye-Zheng. Su energía espiritual estalló alrededor de su cuerpo. Te daré una última oportunidad. Arrodíllate, entrégame el caldero y te perdonaré la vida. Ye-Zheng se encogió de hombros. Hermano mayor, ¿no te lavaste los dientes esta mañana? Lo miró con una sonrisa burlona. ¿Por qué tienes un aliento terrible? La expresión de Zhao se deformó por la ira. Estás buscando la muerte. Sin perder un segundo, lanzó un puñetazo directo al rostro de Ye-Zheng, pero este esquivó el ataque con facilidad. Zhao volvió a cargar mientras rugía. Puño quebrantador de espíritus del mal negro. Al mismo tiempo, Ye-Zheng desenvainó la espada devoradora de sangre. Una sonrisa apareció en su rostro. Una vez que esta espada sale de su funda, la ventaja siempre termina de mi lado. La energía de la espada chocó violentamente contra el puño de Zhao. Una poderosa onda de choque se expandió por toda la plaza. Los discípulos quedaron atónitos. Acaba de recibir de frente un golpe de alguien en el pináculo del establecimiento de fundación. No es por su fuerza. Todo es gracias al tesoro espiritual que lleva. Zhao Kui resopló mientras condensaba aún más energía espiritual. No esperaba que tuviera semejante tesoro. Pero eso de hace un momento, solo fue el calentamiento. Al instante siguiente, activó la técnica de coronación del mal negro. Su figura se dividió en múltiples clones que lo rodearon por todas las direcciones. Es hora de morir. Los puños llovieron desde todos los ángulos. Sin embargo, Ye-Zheng los esquivó uno tras otro con una facilidad desconcertante. Después levantó la mirada y sonrió con desprecio. Con esa fuerza, jamás podrás matarme. Los espectadores se quedaron completamente desconcertados. ¿Cómo puede moverse tan rápido? Otros, en cambio, comenzaron a desesperarse. Voy a perder hasta mi última piedra espiritual. Zhao frunció el ceño. No creas que podrás escapar solo porque eres un poco más rápido. Sin perder tiempo, cambió de técnica. Formación de atadura espiritual de los 10.000 bosques. Innumerables ramas brotaron del suelo.
En un abrir y cerrar de ojos, rodearon a Ye Zheng desde todos los ángulos. Él usó su espada para bloquear los ataques que llegaban sin descanso. Zhao sonrió con absoluta confianza. Una vez que alguien queda atrapado en la formación de atadura espiritual de los 10.000 bosques, cuanto más se resista, con más fuerza será aprisionado. Además, la formación tomará su energía espiritual sin detenerse. Este es tu final. Desde la distancia, Huang Tianmei observaba el combate con curiosidad. ¿Por qué sigue sin contraatacar?, se preguntó. A su lado, Xiao Lanzi apretó los puños. Sin darse cuenta, murmuró el nombre de Ye Zheng. En ese momento, él sonrió. Una técnica de atributo madera, miró las ramas que lo sujetaban. Entonces, las ramas comenzaron a marchitarse a una velocidad visible. Toda la energía espiritual de atributo madera fue absorbida por Ye Zheng. Al instante siguiente, una poderosa aura estalló a su alrededor. Sin perder tiempo, blandió su espada. Corte del demonio de sangre. Un único tajo atravesó el campo de batalla. Todos los clones de Zhao fueron destruidos al mismo tiempo. Zhao retrocedió varios pasos con el rostro lleno de incredulidad. Eso es imposible. ¿Cómo pudiste romper mi formación y destruir todos mis clones al mismo tiempo? Ye Zheng sonrió tranquilamente. Debería agradecerte. Gracias a tu técnica, mi cultivo volvió a avanzar un nivel. La expresión de Zhao se volvió feroz. Sin dudarlo, sacó el caldero devorador de madera de sangre. Tú me obligaste a hacer esto. La presión espiritual del caldero inundó toda la plaza. Los discípulos comenzaron a gritar de emoción. Es la iniciación del dios de la sangre. Esa técnica permite aumentar temporalmente un reino menor. Su poder ya está alcanzando el reino del núcleo dorado. Al ver aquella escena, Ye Zheng no mostró el menor rastro de preocupación. Al contrario, sonrió. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Activó silenciosamente el arte de la creación infinita. Ahora, sus ojos brillaron con intensidad. Es hora de devorarlo. Zhao Kui soltó una carcajada llena de desprecio. Basura. Abre bien los ojos. Su aura volvió a elevarse. Te mostraré el verdadero poder de alguien que ha puesto medio pie en el reino del núcleo dorado. Levantó la palma y atacó sin contenerse. Palma de hoja rota. Una enorme presión descendió sobre la arena. Los discípulos cambiaron de expresión. ¡Qué técnica tan aterradora! Así de poderoso es un cultivador de medio paso al núcleo dorado. Ni siquiera puedo mantenerme de pie bajo esa presión. Sin embargo, Ye Zheng recibió el ataque de frente. En ese instante, activó el arte de la creación infinita. Empieza a devorar, murmuró. De inmediato, la energía espiritual de Zhao Kui comenzó a desaparecer a una velocidad visible. Su expresión cambió por completo. ¿Qué está pasando? Miró incrédulo el caldero. Incluso el tesoro espiritual estaba siendo consumido. Imposible. Retrocedió desesperado. ¿Cómo puede un simple cultivador de la etapa de establecimiento de fundación devorar el poder de alguien con medio paso al núcleo dorado? ¿Qué clase de arte demoníaco cultivaste? Ye Zheng apareció frente a él en un instante. ¡Qué tonto eres! Sonrió con tranquilidad. ¿Olvidaste que pertenecemos a la secta de la Unión? ¿No sería normal que supiera usar alguna técnica maligna? Sin darle tiempo para responder, aumentó aún más el poder del arte de la creación infinita. La energía espiritual de Zhao desaparecía sin detenerse. Entre los espectadores comenzaron a escucharse todo tipo de comentarios. ¿Cómo está haciendo eso? Solo está en la etapa media de establecimiento de fundación. ¿Cómo puede devorar el poder de alguien tan fuerte? Algunos incluso comenzaron a sospechar. ¿Será que en realidad ha estado ocultando su verdadero cultivo? Mientras todos discutían, el caldero devorador de sangre terminó siendo completamente consumido. Ye Zheng sonrió satisfecho. Hermano mayor Zhao. Lo miró con calma. Parece que tu apuesta te costó la vida. Zhao dejó atrás toda la arrogancia que había mostrado. Espera, puedo darte todo lo que tengo. Piedras espirituales, tesoros, píldoras, te daré todo. Ye Zheng negó lentamente con la cabeza. Lo siento, su voz era indiferente. Después de que mueras, todo eso también será mío. Un instante después, Zhao Kui perdió la vida. El combate había terminado. Toda la plaza quedó en un silencio absoluto. Nadie podía creer lo que acababa de presenciar. Hasta que, de repente, un discípulo comenzó a gritar, Ye Zheng. Poco a poco, más personas se unieron. Ye Zheng, Ye Zheng. El nombre de Ye Zheng resonó por toda la plaza. Uno de los discípulos que había seguido a Zhao permanecía inmóvil. ¿Cómo pudo el hermano mayor Zhao perder de esta manera? Mientras tanto, muchos ya habían cambiado por completo de opinión.
con la fuerza que acababa de demostrar, era más que digno de convertirse en maestro del salón de alquimia. Otros tragaron saliva al recordar todo lo que habían dicho momentos antes. Espero que no piense tomar represalias por haber hablado mal de él, murmuraron. Huang Tianmei dio un paso al frente y recorrió la plaza con la mirada. De acuerdo con la apuesta, Ye Zheng asumirá oficialmente el cargo de maestro del salón de alquimia. ¿Alguien tiene alguna objeción? Toda la plaza respondió al unísono, ninguna. Al escuchar la respuesta, Huang Tianmei sacó la placa que representaba la autoridad del salón de alquimia y se la entregó. A partir de este momento, tú eres su nuevo maestro. Ye Zheng recibió la placa con ambas manos. Gracias por depositar su confianza en mí. Cumpliré con mis responsabilidades y devolveré al salón de alquimia la gloria que merece. Desde un costado, Xiao Lanzi observaba la escena en silencio. Así que, desde el principio tenía tanta confianza en ganar. Recordó que él había llegado a apostarla como parte del duelo sin mostrar el menor rastro de duda. Quizá, mi primera impresión sobre él estaba equivocada, pensó. En ese momento, una notificación apareció frente a Ye Zheng. Progreso de la reforma al 70%. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Poco a poco, todo está saliendo según lo planeado. Huang Tianmei caminó entonces hasta el organizador de las apuestas, San San. El hombre se sobresaltó. Sí, anciana Huang, no olvides enviar a mi residencia antes del amanecer todas las piedras espirituales que gané. San San asintió repetidamente. No me atrevería a quedarme con ellas. Haré todo lo posible por reunirlas y entregárselas. Satisfecha con la respuesta, Huang Tianmei volvió junto a Ye Zheng. Una sonrisa apareció en su rostro. Gracias a ti gané una buena cantidad de piedras espirituales. Ye Zheng sonrió. Fue usted quien tuvo buen ojo para reconocer mi talento. Ella se inclinó ligeramente hacia él y le susurró al oído. Para agradecerte, esta hermana te dará algunas recompensas especiales esta noche. Tras decir eso, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Xiao Lanzi observó la escena en silencio. Al ver la cercanía entre ambos, no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño y sentirse un poco molesta. Al caer la noche, Ye Zheng y Xiao Lanzi continuaban practicando el método de cultivo dual. Xiao Lanzi desvió la mirada con el rostro sonrojado. Detente, Ye Zheng sonrió. ¿Qué pasa? ¿No querías recuperar tu cultivo lo antes posible? Ella guardó silencio unos segundos antes de responder. Solo lo hago por mi maestra. Mientras continuaban cultivando, Ye Zheng reflexionaba para sus adentros. Mi fuerza todavía es demasiado débil. Recordó el combate contra Zhao Kui. Si no hubiera podido contrarrestar su técnica, jamás habría sido su rival. Debo aumentar mi cultivo cuanto antes, sin importar el método, pensó. Justo en ese momento, una suave risa se escuchó a su lado. Huang Tianmei acababa de entrar en la habitación. Vaya, eres un maestro de salón, pero sigues utilizando métodos tan primitivos para cosechar la energía de un caldero. Xiao Lanzi hizo un pequeño puchero al verla aparecer. Ye Zheng levantó una ceja. Anciana Huang, ¿que la trae por aquí? Huang Tianmei levantó su barbilla con un dedo. ¿Ya lo olvidaste? Vine a entregarte tu recompensa especial. Ye Zheng la miró con interés. ¿Y qué clase de recompensa es?, preguntó. Ella respondió sin apartar la mirada. El método de armonización del yin y el yang desabrochó su ropa. Mientras tanto, en el espacio dimensional, Bai Ningbin podía escuchar todo lo que ocurría, e inmediatamente comenzó a protestar por el éxtasis. Oigan, ¿acaso piensan que esta soberana es parte del juego? Atada e incapaz de escapar, solo podía escuchar lo que sucedía al otro lado. A la mañana siguiente, Ye Zheng permanecía sentado con las piernas cruzadas, mientras estabilizaba la energía espiritual que recorría su cuerpo. Su cultivo ya había alcanzado el pináculo del 6º nivel de establecimiento de fundación. El método de armonización del yin y el yang es incluso más efectivo de lo que imaginaba, pensó. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Antes de que pudiera reaccionar, el sistema emitió una advertencia. Se ha detectado una persona con una intensa hostilidad hacia el anfitrión. Ye Zheng dirigió la mirada hacia la puerta. Frente a él se encontraba una joven que sostenía una bandeja con el desayuno. Ella habló con calma. Maestro de salón, le he traído el desayuno. La joven hizo una reverencia. Mi nombre es Qian Feiyu. Soy un asistente de tercer rango del salón de alquimia. Me enteré de que usted asumió el cargo como nuevo maestro de salón, así que preparé especialmente el desayuno para darle la bienvenida. Ye Zheng la observó con calma. Así que ella es la persona cuya hostilidad detectó el sistema. En ese instante, el sistema mostró toda su información. Nombre, Qian Feiyu. Edad, 24 años. Cultivo, 4º nivel de establecimiento de fundación. Apariencia, excelente.
físico, cuerpo espiritual de la pureza profunda, identidad, media hermana de Sao Kui, personalidad, arrogante con los débiles. Un segundo mensaje apareció de inmediato, hostilidad detectada, al 50%. Las condiciones para incorporarla al sistema de reforma aún no se cumplen. Ye Zheng se acarició la barbilla. Con razón, resulta ser la media hermana de Sao Kui. No es extraño que me guarde tanto rencor. Disimulando sus pensamientos, soltó un bostezo. ¿Todos los discípulos del salón de alquimia son tan diligentes? Qian Feiyu dejó la bandeja sobre la mesa. Soy una discípula torpe. Solo deseo servir de todo corazón al nuevo maestro de salón. Ye Zheng tomó uno de los pastelillos y lo sostuvo entre los dedos. ¿Los preparaste tú misma?, preguntó. Por un instante, Qian Feiyu se puso nerviosa. No, bajó ligeramente la mirada. Los traje del comedor. Me parecieron bastante buenos, así que pensé que serían apropiados para usted. Ye Zheng observó el pastel en silencio. ¿De verdad es un desayuno tan simple? Activó discretamente la función de análisis del sistema. La respuesta apareció al instante. Advertencia. Este alimento contiene un veneno letal. Si el anfitrión lo consume, sufrirá un desgarro interno de los intestinos y morirá en un plazo aproximado de 15 minutos. Justo en ese momento, las cortinas de la habitación interior se abrieron. Xiao Lanzi salió lentamente. Ye Zheng sonrió al verla. Al fin despertaste. Las mejillas de Xiao Lanzi se tiñeron de rojo. Lo fulminó con la mirada. ¿Cómo tienes el descaro de decir eso? Si no hubiera sido por ti, y por lo de anoche, ¿cómo crees que habría podido levantarme tan tarde? Ye Zheng sonrió con tranquilidad. Llegas justo a tiempo. La hermana menor Feiyu trajo unos pastelillos. Comamos juntos. Xiao Lanzi bajó la mirada hacia su mano. Pastelillos. Ye Zheng permaneció indiferente. Con su constitución, debería detectar de inmediato que hay algo extraño en ellos, pensó. Aprovecharé esta oportunidad para comprobar el efecto del 70% de reforma. Tal como esperaba, Xiao Lanzi cambió de expresión apenas percibió el contenido de los pastelillos. Estaban envenenados. Su corazón dio un vuelco. Si Ye Zheng los comía, moriría sin lugar a dudas. Pero enseguida surgió una pregunta en su mente. ¿De verdad? Quiero que muera. Tras unos segundos de silencio, levantó la cabeza y fulminó a Qian Feiyu con la mirada. ¿Tú trajiste estos pastelillos? Feiyu asintió con aparente nerviosismo. Sí, los traje del comedor. Xiao Lanzi dio un paso al frente. Entonces cómelos tú. La expresión de Feiyu se endureció por un instante. ¿Qué quieres decir? Xiao Lanzi se acercó. ¿Por qué no te atreves a abrir la boca? Sus ojos se volvieron cada vez más fríos. ¿O acaso sabías desde el principio que estos pastelillos estaban envenenados? El rostro de Feiyu palideció. Pequeñas gotas de sudor comenzaron a recorrer su frente. En ese momento, el sistema habló nuevamente. Progreso de la reforma de Xiao Lanzi, al 80%. Una sonrisa apareció en el rostro de Ye Zheng. Solo falta un paso más. Después de eso, la reforma estará completa. Al mismo tiempo, el sistema volvió a emitir otra notificación. Felicidades. Has obtenido una afinidad superior con el elemento madera. Antes de que la discusión continuara, tomó el pastelillo de las manos de Xiao Lanzi. Está bien, sonrió con tranquilidad. No hace falta seguir discutiendo. Confío en la hermana menor Feiyu. Estoy seguro de que no tiene malas intenciones. Dicho eso, se llevó el pastelillo a la boca y se lo comió. Xiao Lanzi abrió los ojos de par en par. ¿Qué estás haciendo? Corrió inmediatamente hacia él. Si comes eso, de verdad vas a morir. Ye Zheng soltó una pequeña risa. ¿Tan grave es? Los ojos de Xiao Lanzi comenzaron a humedecerse. Claro que sí, su voz temblaba. Si tú mueres, ¿qué se supone que haré yo? En ese instante, Ye Zheng se llevó una mano al abdomen y cayó de rodillas. Parece que, mi estómago duele un poco. Al verlo, Qian Feiyu sintió un enorme alivio. Funcionó. Mi plan finalmente funcionó. Xiao Lanzi, desesperada, estaba a punto de salir corriendo. Iré a buscar el antídoto. Todavía debe haber tiempo. Pero justo cuando estaba por salir, una poderosa oleada de energía espiritual brotó del cuerpo de Ye Zheng. Él abrió los ojos y sonrió. Mi ki espiritual se está desbordando. La energía dentro de su cuerpo aumentó sin detenerse. Un instante después, su cultivo atravesó la barrera una vez más. Ye Zheng había alcanzado oficialmente el 7º nivel de establecimiento de fundación. Qian Feiyu retrocedió un paso, desconcertada. ¿Cómo es posible? Lo miró de arriba abajo sin poder creerlo. No solo estás bien, incluso acabas de avanzar de nivel. Ye Zheng sonrió. ¿No será que esa era precisamente la gracia de los pastelillos que me trajiste? Por dentro, sin embargo, entendía lo que había ocurrido.
con su afinidad superior de elemento madera y el arte de la creación de la vida infinita, este tipo de venenos ya no representaban ninguna amenaza para él. Se acercó a Fei Yu y apoyó una mano sobre su hombro. Me gustó mucho el desayuno que preparaste. La joven se quedó inmóvil. A partir de hoy, serás mi sirvienta personal. Te encargarás de mi alimentación y de mi vida diaria. Luego se inclinó ligeramente y añadió en voz baja, eso también incluye preparar mi habitación cuando llegue la noche. Antes de que ella pudiera responder, le dio una ligera palmada para apurarla. Ahora ve a reunir a todos los discípulos del salón de alquimia. Tengo algunos asuntos que anunciar. En ese momento, el sistema volvió a emitir una notificación. Hostilidad detectada, al 60%. Aún no cumple las condiciones para ingresar al sistema de reforma. Él sonrió para sus adentros. Cuando termine de reformar a Xiao Lanzi, ella será la siguiente. De pronto, Huang Tianmei salió de la habitación interior. Con una sonrisa coqueta, se acercó. Pequeño hermano, veo que desde temprano ya estás conquistando discípulas. Le levantó suavemente el mentón mientras lo observaba con diversión. Si sigues así, esta hermana mayor terminará poniéndose celosa. Ye Zheng negó con una sonrisa. Ella solo intentaba tenderme una trampa. No creo que eso pueda llamarse seducción. Huang Tianmei dirigió una mirada a la bandeja del desayuno y soltó una pequeña risa. Entiendo, asintió con tranquilidad, aunque debo admitir que su método fue bastante directo. Después se dio media vuelta y caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, volvió a hablar. Ya que actúas como líder interino del salón de alquimia, dependerá de ti el cómo encargarte de este asunto. Se giró una última vez. Aprovecha esta oportunidad para demostrarles a todos de lo que eres capaz. Será mucho más rápido que convencerlos uno por uno. Ye Zheng sonrió con confianza. No hay problema. Haré que todos los discípulos del salón de alquimia sepan quién es su nuevo maestro. Tal como Ye Zheng había ordenado, todos los discípulos del salón de alquimia se reunieron poco después. Los murmullos no tardaron en llenar el lugar. ¿El nuevo maestro de salón va a dar un discurso? Apenas lleva poco más de medio mes en la secta y todavía no hemos ajustado cuentas por la muerte del hermano mayor Zhao Kui. Justo entonces, Ye Zheng entró al salón. Su mirada recorrió a todos los presentes. Ya están todos. Al comprobar que nadie faltaba, habló con voz firme. Hermanos del salón de alquimia. Ahora que Zhao Kui ha muerto, las viejas riñas de este lugar también deben quedar atrás. Mientras cumplan bien con su trabajo, este maestro de salón no les pondrá las cosas difíciles. Su expresión se volvió fría, pero si alguien alberga otras intenciones, no me culpen por no mostrar piedad, aunque seamos compañeros de secta. Una presión espiritual se extendió por todo el salón. Muchos discípulos cambiaron de expresión. Esta presión es incluso mayor que la del anciano Wu. Entre la multitud, Qian Fei Yu apretó los dientes y lo maldijo en silencio. Ye Zheng continuó hablando como si nada hubiera ocurrido. Debido a la guerra entre el camino recto y el camino demoníaco, el salón de alquimia acumuló una enorme cantidad de trabajo. Miró a todos los presentes. A partir de hoy, cada uno de ustedes deberá duplicar la producción de píldoras. El salón estalló inmediatamente. Duplicarla, eso significa pasar refinando más de 10 hornos de píldoras al día. Es una explotación, ni siquiera tendremos tiempo para cultivar. En medio del alboroto, un discípulo dio un paso al frente. Maestro de salón, lo miró directamente a los ojos. ¿Acaso usted solo piensa quedarse observando mientras nosotros hacemos todo el trabajo? Ye Zheng soltó una pequeña risa. Sin responder de inmediato, levantó una mano. Varios calderos de alquimia flotaron al mismo tiempo, controlados únicamente por su energía espiritual. Todos los presentes quedaron inmóviles. Entonces Ye Zheng sonrió. Mi tarea será exactamente la misma que la de ustedes. La única diferencia es que yo solo necesito 15 minutos para terminarla. Su energía espiritual comenzó a alimentar todos los calderos a la vez. Antes de irme quería agradecerle a los miembros del canal por estar contra viento y marea apoyándome, aunque siempre he dicho que no se unan porque no ofrezco ni madres. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Si les gustó pueden dejar su like y comentar. Pásense por el canal para ver más contenido.